Vean, los economistas clásicos crearon la teoría del valor por el trabajo, que ayudó a la burguesía industrial en su lucha contra los terratenientes feudales. Bueno, entonces, si se dan cuenta, ¿verdad, jóvenes? Aquí hablamos de la economía política clásica. Entonces, pues, si nos damos cuenta, ¿verdad, jóvenes? Acá lo dice que los economistas crearon la teoría del valor por el trabajo, ¿verdad? Creo que eso, bueno, sí te hablamos de la clase pasada, ¿verdad, jóvenes? Sí, que vamos a ver si ustedes se recordarán, o se recuerdan, jóvenes, a qué se refiere esta teoría del valor por el trabajo. A ver si se recuerdan para retroalimentarnos, ¿verdad? ¿Qué significa, jóvenes? La teoría del valor por el trabajo. Licenciado, mientras más tiempo conlleve hacer un trabajo, más cuesta. Exacto, ¿verdad? En este caso, sí, lo que usted me está diciendo, ¿verdad? Que entre más trabajo, ¿verdad, jóvenes? Pues lleve la elaboración de un artículo, pues este tiene mucho mayor valor, ¿verdad? ¿Se acuerdan, verdad? Sí, claramente, ¿verdad? Está directamente relacionado, jóvenes, con el tiempo y el esfuerzo necesario para producir un bien y servicio, ¿sí? Como acaban de decir acá, compañero, ¿verdad? Cuanto más trabajo, jóvenes, se requiera para elaborar, ¿verdad, jóvenes? Ese bien, sí, o servicio, jóvenes, mayor será el valor del producto resultante, ¿verdad? Sí, eso es lo que se decía antes, de verdad, jóvenes, ¿sí? Y ya saben ustedes de que eso, pues básicamente son pensamientos, por ejemplo, de Karl Marx, ¿verdad, jóvenes? Adam Smith y David Ricardo, ¿verdad? Sí, entonces, entonces eso, como les digo, más adelante lo vamos a hacer un poquito más en específico, ¿verdad? Ya con números, esta teoría, ¿verdad? De valor por el trabajo. Bueno, luego dice, defendían los intereses de la burguesía en ascenso y buscaban el control del poder del Estado. Luego, jóvenes, tenemos, en tiempos de lucha entre las clases fundamentales del capitalismo, la economía política fue abandonada en favor de conocimientos económicos más parciales y aplicados. Hubo un desarrollo acelerado de investigaciones económicas aplicadas en distintas ramas de la economía. Dice, la economía política tiene como objeto el estudio de las leyes que rigen el desarrollo de la producción, las relaciones de la producción, el intercambio, la distribución y bienes. Eso básicamente es lo que es el objeto de estudio, ¿verdad? De la economía política, jóvenes, y surgió en el contexto del capitalismo y ha evolucionado a lo largo del tiempo. Pues claramente, ¿verdad? La economía política, pues, eh, no es que se quede así estática, sino que estos términos pues van evolucionando, ¿verdad, jóvenes? A través del tiempo, ¿verdad? Claramente. Ustedes saben de que la economía tiene que evolucionar, jóvenes, porque como les explicaba yo, bueno, usted no les ha explicado, ¿verdad? No he visto conmigo algunos cursos, pero jóvenes, por ejemplo, hagan de cuenta de que hay necesidades, ¿verdad? Que claramente, pues, a través del tiempo van cambiando, ¿sí? Entonces, jóvenes, la economía se va desarrollando, ¿verdad? Sí. Jóvenes, digan ustedes alguna necesidad que ustedes consideren que ha cambiado o ha evolucionado a través del tiempo. Denme ustedes algún ejemplo. La El necesidad de vestuario, trabajo. Sí, el vestuario, el vestuario, si se dan cuenta, pues hay ciertas prendas, ¿verdad, jóvenes? Que claramente, ¿verdad? Pues por pura necesidad, ¿verdad, jóvenes? Hagan de cuenta que ya no se ha usado, ¿verdad? Sí, no se ha usado. Sí. O sea, que van evolucionando, ¿verdad? Vengo yo y pues claramente, ¿verdad? Cierto vestuario, pues por ejemplo, que usaba muy en antigüedad, por ejemplo, pues ahora ya no es necesario, ¿verdad, jóvenes? Sino que ha evolucionado, ¿verdad? Sí, Eleonor. Así como la tecnología, licenciado, poco a poco se tiene que adquirir pues una computadora o actualizarse, ¿verdad? Eso es algo que
siento que se ha venido evolucionando poco a poco y esto es necesario cada día más. Exacto, ¿verdad? Jóvenes, sin ir tan lejos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Antes, pues, se usaba, por ejemplo, máquina de escribir, ¿verdad? O sea, no sé si alguien lo usó. Creo que, no creo que ustedes, tal vez es que, no sé si ustedes lo usaron, pero algunos me comentan de que sí, pero lo Yo sí, usaron Lick. en sus cursos ¿qué? De mecanografía, si no estoy mal, ¿verdad? Que llevaron en básicos o diversificados. Ahí sí lo usaron, ¿verdad, jóvenes? La máquina de escribir. Sí, Lick. Sí, Lick. Sí, pero si ustedes se dan cuenta, pues esa máquina ahora ya no es necesaria, ¿verdad, jóvenes? Obviamente, ya, pues, ¿a qué me refiero? Tal vez para aprender a escribir, y yo creo que algunos, no sé, ¿verdad, jóvenes? Han llevado ese curso, pero creo que en lugar de usar, ¿verdad? Máquina de escribir, creo que algunos han usado computadoras, si no estoy mal ahora, o no sé, o siempre siguen usando la máquina de escribir. Creo que la máquina de escribir, creo que ya casi nadie la usa demasiado, ya casi todos estamos con la Sí, exacto, como les computadora. digo. Imagínense que el día, jóvenes, hagan su trabajo de investigación. La máquina de escribir, jóvenes, pues ya no tiene sentido, ¿verdad? Por ejemplo, que yo les pida que usen esa herramienta para hacer un trabajo, jóvenes. Se pueden imaginar el tiempo que pueden llevarse a hacer un trabajo, por ejemplo, de 30 hojas, jóvenes. Muchísimo. En máquina de escribir lleva tiempo. Sí. Obviamente sé que algunos pues, pueden escribir rápido y viceversa, pero lleva mucho tiempo, ¿verdad? Y entonces, pues, ahora pues saben ustedes de que la computadora, pues, les hacen les hacen un menor tiempo lo que es el trabajo, ¿verdad? Sí, incluso pues lo pueden mandar por correo electrónico y viceversa, ¿verdad? Entonces, pues, ahora lo que ustedes necesitan es solamente una computadora para hacer una investigación, ¿verdad? Claramente, o sea, no buscarían ustedes el uso de una máquina de escribir, sería pues algo muy difícil de hacerlo, ¿verdad, jóvenes? No imposible, pues, pero sí, muy difícil. Igual, ¿verdad, jóvenes? Hablemos en particular de las necesidades en sí, por ejemplo, de comunicación, ¿verdad? De comunicación. Antes, pues para uno comunicarse con algún familiar o, por ejemplo, pues mandar cierta información, pues usaban lo que son cartas, ¿verdad? Una carta, ¿verdad? Entonces venía uno, escribía una carta y viceversa, ¿verdad? La mandaba vía correo, ¿verdad? Sí. Pero correo, me refiero a correo que existía antes, ¿verdad? Donde que les hacía llegar la carta a las personas, ¿verdad? Sí. Y ustedes se dan cuenta que la oficina de correos, pues ya no existe, ¿verdad? Sí, ya no existe, ¿verdad? Entonces, pues claramente eso es una necesidad que ya básicamente ven, ya está evolucionando, ¿verdad? Entonces, ahora que usamos, por ejemplo, usamos un correo electrónico para comunicarnos, la comunicación es mucho más sencilla y mucho más rápida, ¿verdad? Que claramente usar una carta, ¿verdad? Sí. Y pues también, como les digo, los teléfonos, jóvenes, los teléfonos ahora, por ejemplo, son importantes, ¿verdad? Y hay teléfonos que nuestras mismas necesidades, pues, nos han exigido que los usemos, ¿verdad? Sí, por ejemplo, ahora, yo sé que posiblemente algunos de ustedes usan sus teléfonos pues, eh, para decidir su clase. Entonces, claramente necesitan un teléfono inteligente, ¿verdad? O sea, un teléfono que tenga, por ejemplo, cierta capacidad de memoria, cierta capacidad que tenga cámara, perdón, que tenga así, audio, porque a veces, pues, es necesario, ¿verdad? Claro. Entonces, pues, eh, características específicas para poder hacer una clase en línea, ¿verdad? Entonces, ustedes no van a tener un teléfono, los de antes, ¿verdad? Hagan de cuenta un teléfono el cual pues, no tenga cámara, el cual pues no tenga conexiones a internet, ¿verdad? Ustedes claramente tienen un teléfono que tiene conexiones a internet, viceversa, ¿verdad?
especiales para recibir su clase. Y ahora sí es necesario, ¿verdad? Ahora es necesario, ¿verdad? Sí. Muy aparte es que ustedes compren un teléfono carísimo, así ya es cuestión de gustos y preferencias, ¿verdad, jóvenes? Que ya ustedes compren un buen teléfono así carísimo para recibir una clase, ¿verdad? Sí, porque hay teléfonos que pueden ser más económicos, ¿verdad, jóvenes? Pero si cumplen con algunas características en especial para recibir clases, pues claramente pues lo pueden usar. Sí. Y ya si ustedes quieren un teléfono caro, pues ya creo que es cuestión de la parte de gustos y preferencias, ¿verdad, jóvenes? Bueno, luego tenemos acá, vean, dice, la economía política se ha ocupado de investigar los nexos internos y las leyes que determinan el movimiento histórico de los fenómenos económicos. Dice, vean, pues, Karl Marx y Friedrich Engels destacaron por su construcción al definir claramente el objeto de estudio de la economía política. Da con mucho ojo, ¿verdad? Estos autores, ¿verdad? Porque a veces en los exámenes sí les preguntan a algunos autores en especial, ¿verdad? Y pues, por ejemplo, en microeconomía, que es un requisito de esa economía política, pues también vemos nuevamente algunos nombres, ¿verdad? Y quién, por ejemplo, fueron los principales eh, pensadores, por ejemplo, en lo que es la economía política. Entonces, ustedes tienen que saberlo, ¿verdad? Entonces, por favor, mucho ojo, ¿verdad? Vean, ahí Karl Marx y Friedrich Engels destacaron por su contribución al definir claramente el objeto de estudio de la economía política. Entonces, por favor, lo tomen en consideración, jóvenes, porque, como les digo, a veces colocan nombres y pues, tienen que aprender. Bueno, yo sí sé, ¿verdad? Que ustedes en su curso de socioeconomía pues vieron mucho de Marx, ¿verdad? Lo que no recuerdo es si han visto Engels, ¿verdad? En el curso de socioeconomía. Pero si no, pues ya empezamos con algunos nombres en especial, ¿verdad, jóvenes? Para pues ir básicamente pues aprendiendo más de los pensadores estos, que respecto a la economía política, ¿verdad? Ahora, jóvenes, tenemos, vean pues, evolución de la economía política nuevamente. Dice. Después de Adam Smith y David Ricardo, jóvenes, mucho ojo. Ellos son clásicos, ¿sí? Son economistas clásicos. Licenciado, Adam disculpe, Smith y Ricardo, ¿sí? puede regresar a la siguiente diapositiva, es que cabal iba a capturar rápido y gracias. Este, Sí, solo quiero capturar el... entonces, entonces, jóvenes, como les digo, ¿verdad? Entonces, claramente, ¿verdad? Acá tenemos lo que son los clásicos, ¿verdad? Mucho ojo, jóvenes, ¿verdad? Ellos son clásicos de la economía, ¿sí? Porque en algún momento les van a preguntar, ¿sí? Por ejemplo, aquí definitivamente ninguno va para economía, ese, porque o no sé si en algún momento van a decir pues economía, pero pues si lo hacen, pues hay nada más en la sede central, ¿verdad? La carrera de economía. Aquí no tenemos, ¿verdad, jóvenes? Sí, Raúl. Entonces, licenciado, los clásicos serían Marx y Engels y Adam Smith y David Ricardo. Sí, sería más que todo Adam Smith, David Ricardo y más que todo serán los clásicos de la economía, ¿sí? solo ellos dos, que yo recuerdo que eran tres que usted había Sí, dicho. sí, también está, acá le digo, también está, acá le digo, vamos a ver, Angels, creo yo. Vamos a ver, aquí estamos. No se los pongo para que lo tengan. Solamente me permiten. Vea, es que los clásicos son un montón, ¿verdad, compañero? Raúl, son un montón de clásicos Ya. los que hay, ¿verdad? Pero vamos a ver aquí. Yo tenía una imagen, ¿verdad? En el cual, pues, nos hablaba un poco de los clásicos. Y ahí están hasta sus fotos, ¿verdad, jóvenes? Y lo que pasa es que también hablamos de neoclásicos, ¿verdad? O sea, no, ¿verdad? Se puede decir que. Pero vamos a ver acá, me permite, si aquí tengo. Vamos, aquí tengo, es que yo tenía como eh, un esquema, ¿verdad? Pero no lo encuentro. No, déme chance, creo que aquí tiene que estar. Sí, bueno.
Sí, aquí le voy a colocar, ¿verdad? Le voy a copiar acá si quieren, en la diapositiva. No encontré, es que tenía como un esquema y también tenía también con fotos de los clásicos, pero no los encuentro. Bueno, si usted, como Dios a veces les pregunta esto, joder, ¿quiénes son los clásicos? Entonces lo que voy a hacer acá se los voy a pegar, ¿verdad? Sí, para que los tengan y ustedes tengan esto. Dame chance. Acá lo voy a pegar en la parte de la presentación. Dame chance. Bueno, no me acuerdo dónde está aquí estamos. Creo que es. Y aquí estamos. ¿No? Si quieres, se va a pegar acá. Y aquí me están dando los pensadores. Ahorita lo voy a colocar bien. Así que no encontré, es que donde lo que tenía están las fotos y todo, pero o sea, igual aquí dice, ¿verdad? Sí, que la economía clásica es una escuela de pensamiento económico cuyos principales exponentes son Adam Smith, David Ricardo, Tomás Malthus y John Stuart Mill, ¿verdad? Entonces considerada para muchos como la primera escuela moderna de la economía y en ocasiones se ha expandido para incluir autores como William Petty, Johann Heinrich von Thunen, creo que se pronuncian, disculpen, o Karl Marx, ¿verdad? Entonces, vean, esos son los clásicos, ¿verdad, jóvenes? Y sus obviamente principales exponentes, ¿verdad? Que algún día les preguntan, porque claramente, jóvenes, sí, en algún momento les van a preguntar quiénes son los clásicos, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí estamos, ¿verdad? Son algunos, ¿verdad? Sí. Algunos dicen que también está Jean Baptista Say, ¿verdad? Que también es un clásico, dicen también, ¿verdad? Entonces, como les digo, también lo pueden ir incluyendo acá. Sí, creo que aquí, sí, vamos a ver. Sí, como es que aquí hay una foto que ahí está, pero a veces todo entra por los ojos, ¿verdad, jóvenes? Las imágenes son importantes, ¿verdad? Sí, aquí estamos. Sí, claramente está de Ricardo Malthus, Karl Marx y Adam Smith. Bueno, ahora vamos a continuar. Aquí, como les dije, son los clásicos. Entonces dice que estos dos, ¿verdad, jóvenes? Después de Adam Smith y David Ricardo, dice que la ciencia económica no progresó en términos de economía, ¿verdad? O sea, que se quedó estancada en cierto momento, ¿verdad, jóvenes? Eso es lo que me dice acá. O sea, que vean, no hubo progresos en la teoría económica, ¿verdad? Sino que se quedó ahí. Bueno, se enfatizaron más en las investigaciones prácticas y especializadas en distintos aspectos económicos. Entonces, acá es. Eso coloqué esos extra, ¿verdad, jóvenes? Para que se recuerden, ¿verdad? Si en dado caso, pues lo vieron en su curso de socioeconomía. Aquí lo pueden volver a retomar, ¿sí? Bueno, la economía política se enfoca en la esfera de la producción material, vean, jóvenes, mucho ojo, vean, producción material, ¿sí? Claramente, ¿verdad? Sí, la materia, ¿verdad? Sí. Materia, la creación de bienes y servicios, ¿sí? Dice, sin embargo, todas las ciencias económicas estudian directa o indirectamente la producción material. Claramente, ¿verdad, jóvenes? Todas las ciencias económicas, ustedes, como somos parte de, ¿verdad, jóvenes? De las ciencias económicas, en cualquier forma, ustedes saben de que siempre estudian, ¿verdad? De forma directa o indirecta, pues, lo que es la producción material, ¿verdad? Sí. Como les digo, ustedes buscan lo que son ciencias económicas, ¿verdad, jóvenes? Entonces, eh, por ejemplo, ¿cuáles son, verdad? Sí. Entonces, pues, cualquier tipo de ciencia económica, ¿verdad, jóvenes? Que ustedes, pues, eh, en cualquier campo que ustedes se desenvuelvan de las ciencias económicas, jóvenes, como dice acá, ¿verdad? De forma, pues, directa o indirecta, ¿sí? Va a estudiar, pues, en este caso, la
la producción, pues, de material, ¿verdad, jóvenes? Material, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, si hablamos, jóvenes, de la administración de empresas, por ejemplo, sí. Claramente, pues, de forma directa, pues, va, por ejemplo, va a estudiar, ¿verdad, jóvenes? La producción material, ¿verdad? Sí. La producción material, sí. Entonces, como les digo, ¿verdad? Siempre, cualquier ciencia económica que ustedes se desenvuelvan, no importa, jóvenes, pues toda esta producción como tal, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos, ¿verdad? Vean, elementos de la producción. La producción implica la creación de bienes materiales esenciales para la vida humana, como alimentos, vestidos y vivienda. Creo que aquí está fuera esa parte, pues está clara, ¿verdad, jóvenes? Sí. De que se crean, pues, bienes, ¿verdad, jóvenes? Como esenciales para la vida humana, ¿verdad? Como alimentos, vestidos, viviendas. Sí, y pues, bueno, pues que no sé si ustedes lo vieron, lo escucharon, ¿verdad, jóvenes? Como les dije, no sé si ustedes han escuchado a Jean Baptista Say. No sé si lo han escuchado, jóvenes. ¿No, Lick? No, bueno. Entonces, él también es considerado un clásico, diría. Entonces, Jean Baptista Say, ¿verdad? Eh, Decía lo siguiente, ¿verdad, jóvenes? Sí, decía lo siguiente. Sí, obviamente, pues, él es seguidor de Adam Smith, ¿verdad? Entonces, aquí el aporte, que como digo, obviamente, como es ahí, todos los economistas, sí, o los seguidores, dirían ustedes, pues, tienen un aporte a la economía, no crean de que es nada más por seguir una corriente, pues ya los nombran, ¿verdad? No, jóvenes, ellos siempre aportan a la economía, ¿verdad? Sí, a la economía como tal, ¿verdad? Por ejemplo, Jean Baptista Say, pues, tiene una ley que se llama Ley de Say, ¿verdad? Sí, Ley de Say. Entonces, él decía, ¿verdad, jóvenes? Lo siguiente, ¿verdad? Sí, que cada oferta crea su propia demanda, ¿sí? Eso es lo que él básicamente decía con esta ley, ¿verdad? Sí, cada oferta crea su propia demanda. Entonces, jóvenes, no sé si ustedes le hayan lógica a esa ley. Dígame. Bueno, buenos días, licenciado. Yo creo que sí, porque entre más, lo que yo entiendo por oferta, tal vez es un bajo precio o una accesibilidad mayor a los compradores. Entonces, en cuanto más accesible sea, las personas lo requieren más, o sea, buscan más el producto. Entonces, entre más oferta hay más demanda. Eh, sí, como decís, exacto. Incluso esta ley pues, es bien controversial, ¿verdad, jóvenes? Porque no muchos la aceptan, ¿verdad? Sí, no muchos la aceptan, ¿verdad? Sí, porque dice, ¿verdad, jóvenes? Cada oferta crea su propia demanda, ¿verdad? Sí. Entonces, que eso, pues, lo que dice la compañera, como dice, sí, tiene razón, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, a veces, ¿verdad? Como dices, es muy criticada esta ley, ¿verdad? Porque imagínense, jóvenes, si ustedes producen, ¿verdad? Sí. Él dice, ¿verdad? Él postula, como dice, postula, que él dice, ¿verdad? Que la producción y venta de bienes y servicios, ¿sí? Genera automáticamente suficiente demanda para comprar toda esa producción. Eso es lo que hizo. O sea que en pocas palabras lo que les dije, ¿verdad, jóvenes? Que la oferta crea su propia demanda. Entonces, jóvenes, acá qué sucede. Como digo, que son básicamente, pues, es criticada por esto, ¿verdad? Entonces, como les digo, ¿verdad? Jóvenes, ustedes creen, ¿verdad? Como les digo, que todo lo que ustedes producen van a lograr venderlo. Dependiendo de la oferta y demanda.
Pero él va, pero, exacto, por eso le pregunto, ¿verdad? Si usted cree que todo lo que usted va a ofrecer y producir, obviamente producir y ofrecer, ¿usted cree que si hay suficiente demanda para ese bien? Y eso es lo que dice él, ¿verdad, jóvenes? Eso, como eso fue lo que eso es lo que él dice, ¿verdad, jóvenes? Como les digo, ¿verdad? Sí, que la producción y venta de bienes y servicios genera automáticamente su demanda. Bueno, pues para que entiendan, otro punto, ¿verdad, jóvenes? Es que también lo que dice él es lo siguiente, ¿verdad, jóvenes? Él dice, ¿verdad, jóvenes? De que todo lo que nosotros ganamos, todo nos lo gastamos, o sea, que no existe ahorro, ¿sí? Entonces, vean, pues como Dios es criticado por eso, ¿verdad? Porque ustedes saben, ¿verdad, jóvenes? Que en la actualidad, jóvenes, la gente, pues, quieran o no, pues tiene un ahorro, ¿verdad? Y no se gasta todo, ¿verdad? Y no se gasta todo. Eso es lo que pasa. También, jóvenes, como él dice, cada oferta crea por demanda, ¿verdad? Jóvenes, pero en la economía, o sea, en el campo económico, ¿verdad, jóvenes? Hagan de cuenta, ¿verdad? Hagan de cuenta que hay periodos, ¿verdad? ¿Sí? En que la producción aumenta, ¿sí? La producción aumenta de forma significativa, claramente, ¿verdad? Claramente, jóvenes, pero ¿qué pasa? La demanda no se ajusta rápidamente, ¿sí? La demanda no se ajusta rápidamente, o sea que la producción puede ir incrementándose significativamente, jóvenes, pero ¿qué pasa? La demanda, o sea que nosotros como consumidores no vamos a consumir toda esa producción que vaya a existir, ¿verdad, jóvenes? Entonces, pues claramente eso es un desequilibrio en el equilibrio, ¿verdad, jóvenes? Y eso claramente puede lograr que haya una recesión económica, ¿sí? Está claro, jóvenes, Sí, licenciado. ¿sí? Como les digo, entonces, eso, como digo, hay crítica respecto a esta ley, ¿verdad? Porque en cierto momento se va a seguir produciendo, se va a seguir produciendo mucho, pero nosotros como consumidores no vamos a tener la capacidad en ese momento para consumir todos esos bienes. Por lo tanto, por eso es que esta ley es criticada, jóvenes, sí, es criticada, ¿sí? Y como les digo, y pasa a veces, ¿verdad, jóvenes? También pasa esto, ¿verdad, jóvenes? A veces ustedes saben, ¿verdad? Les voy a explicar estos términos económicos. Jóvenes, pregunto, jóvenes, ¿los precios y salarios son rígidos o son flexibles? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, ¿a qué me refiero a eso, jóvenes? A que pueden ir cambiando rápidamente. Yo creo que son Flexible. flexibles. Son flexibles. Flexibles. Bueno, pues les voy a comentar, jóvenes. Más que todo, desde el punto de vista del salario, jóvenes. Jóvenes, el salario no es flexible, ¿verdad? Es rígido, ¿sí o no? Si ustedes se dan cuenta con los salarios mínimos, ¿a cada cuánto tiempo los cambia? Es cada año. Si bien va cada año. Cada año, jóvenes, claramente. Si bien nos va, como dice exacto, porque muchas veces básicamente el salario mínimo hasta se queda igual, ¿verdad? Entonces los salarios son rígidos, jóvenes, vean, son rígidos, ¿sí? Entonces, como les digo, la producción puede incrementar, pero posiblemente o los precios, ¿verdad? Sí. En este caso la producción puede aumentar, jóvenes, pero ¿qué sucede? Nosotros, pues como consumidores, pues ¿cómo se llama? Nuestra capacidad, ¿verdad? De pago, pues posiblemente se vea mermada, ¿verdad, jóvenes? En sí, por esa rigidez que existe en salarios, ¿verdad? Como les digo, obviamente esta ley, pues tiene deficiencias, ¿verdad, jóvenes? Posiblemente en cierto momento se puede aplicar bien, en otros periodos no, ¿verdad? Y como les digo, depende, es que en la economía todo depende, ¿verdad, jóvenes? En la economía todo depende, ¿verdad? Así de muchas situaciones, jóvenes. No crean de que la economía como tal, eh, pues es aplicable, ¿verdad? A todas las economías en particular o en ciertos momentos, ¿verdad? Sino que la economía, jóvenes, claramente, pues es cambiante.
No crean de que así como funcionó hace como 10 años o 20 años, pues va a ser igual en estas épocas, ¿verdad? Entonces sí va cambiando, ¿verdad? Sí. Bueno, eso les comentaba esto, ¿verdad? Para que ustedes vayan entendiendo un poco también de cuestiones económicas, ¿verdad? Que claramente, pues, nos ayuda a comprender, ¿verdad, jóvenes? Que la economía en particular, pues, sí va cambiando y que posiblemente ciertas leyes que funcionaron en su momento ahora no funcionan, o básicamente, pues, que no toman en consideración ciertas variables, como les digo, los precios, sí, que la producción puede incrementar en cierto periodo en el cual, pues, nosotros como demandantes no estemos en la capacidad de consumir esos bienes y viceversa, ¿verdad? Bueno, luego nos dice, ¿verdad, jóvenes? No sé si estaba acá. La producción implica la creación de bienes materiales esenciales para la vida humana, que aplicamos eso, como alimentos, vestidos, vivienda, etcétera. Para que el proceso de trabajo pueda realizarse, se necesitan instrumentos de trabajo, objetos de trabajo y fuerza de trabajo humana, ¿verdad, jóvenes? Entonces, claramente, ¿verdad? Aquí creo que no hay pierde, ¿verdad? Sí, para llevar un proceso de trabajo, jóvenes, claramente nosotros necesitamos, pues, instrumentos, objetos de trabajo y fuerza de trabajo humana, ¿verdad? Sí. Ese es un proceso de trabajo, jóvenes, ¿sí? Un proceso de trabajo, ¿verdad? Obviamente, pues, ustedes saben que un proceso, pues, son una serie de actividades, serie de pasos que se deben llevar a cabo, pues, para, en este caso, pues, eh, es tener un bien, ¿verdad? Un servicio. Bueno, luego tenemos, vean, los elementos mencionados anteriormente tomados en su unidad de interacción forman las fuerzas productivas de una sociedad. Que entonces, jóvenes, las fuerzas productivas incluyen, vean, la capacidad de transformación productiva, el conocimiento científico y tecnológico, la intervención del hombre en el proceso productivo, jóvenes. Entonces, básicamente, vean, sabemos que las fuerzas productivas que incluyen, sí, mucho ojo, ¿verdad? La capacidad de transformación productiva, el conocimiento científico y la tecnología, la intervención del hombre en el proceso productivo. Entonces, es fundamental, jóvenes, que los sepan, ¿verdad? Lo respecto a las fases productivas. Como digo, yo sé que hay cosas que ustedes ya han visto, pues, pero aquí son recordatorios, ¿verdad, Juan? Lo han visto en otros cursos, ¿verdad? Entonces, tomen en consideración esto, las fases productivas, ¿sí? Claramente eso me sirve claramente para producir un bien o un servicio. Luego tenemos, ¿verdad, jóvenes? La ciencia como fuerza productiva. La ciencia se considera una fuerza productiva directa, pero no como un elemento aislado e independiente de las fuerzas productivas. Entonces, jóvenes, ¿qué me dice acá, verdad? ¿Sí? Que acá claramente, ¿verdad? La ciencia se considera una fuerza productiva, o sea, jóvenes, hagan de cuenta, ¿sí? Si, si aumenta, ¿verdad, jóvenes? Por ejemplo, se ve un incremento en la ciencia, ¿verdad, jóvenes? A nivel de conocimiento, viceversa, ¿verdad? Por ejemplo, la ciencia viene y hace algún hallazgo, ¿verdad? Con el cual beneficie, por ejemplo, a la producción, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, en la cierta creación de algún material o viceversa, ¿verdad? Que pueda ser utilizado, por ejemplo, para la construcción, ¿sí? Y otras cosas, ¿verdad? Entonces, claramente, ¿verdad, jóvenes? Se va a considerar una fuerza productiva directa, ¿verdad? Porque al incrementar el conocimiento o la aplicación de esta ciencia, ¿verdad, jóvenes? La producción puede incrementar, o sea, incrementa, hagan cuenta el conocimiento, ¿sí? O la aportación de la ciencia hacia la producción. Obviamente esta va a hacer que crezca, entonces vean, van de la mano, pues que va básicamente que de forma directa. Entonces se dan cuenta aquí lo que me dice, ¿verdad? Sí, de que la ciencia como tal, jóvenes, no es un elemento aislado e independiente de la fuerza productiva, o sea, no funciona aisladamente, sino que depende de. Ve, aquí no no como un elemento aislado e independiente, sino que depende de, jóvenes, depende de las fuerzas productivas, ¿sí? Entonces aquí hay un nivel de dependencia. Luego, jóvenes, los conocimientos científicos se reflejan y concretan en las modificaciones de los medios de producción, la calificación de los trabajadores
las combinaciones de proceso productivo, entre otros. Entonces, vean, los conocimientos científicos se reflejan, me da mucho ojo, ¿verdad? ¿Sí? Y concretan en las modificaciones de los medios de producción, la calificación de los trabajadores, las combinaciones de proceso productivo, entre otros aspectos. Claramente, jóvenes, como está comentando, ¿verdad? Sí, los conocimientos científicos, ¿verdad, jóvenes? Ustedes lo pueden ver, ¿verdad, jóvenes? En los medios de producción, ¿verdad? Sí. Igual en todo el proceso productivo, ¿verdad? Como les digo, posiblemente antes se trabajaba de forma manual, hagan de cuenta, eh, por ejemplo, mucho antes, imagínense, ¿verdad, jóvenes? Para eh, sacar tierra, ¿verdad, jóvenes? O sí, sacar tierra, ¿verdad, jóvenes? Con una pala, hagan de cuenta, con una pala, ¿verdad? Sí. Así, Manuel, se hace todavía, pues, pero como les digo, imagínense una empresa, ¿verdad, jóvenes? Anteriormente quería venir a extraer, por ejemplo, arena o viceversa, o qué sé yo, ¿verdad? Algún tipo de material, el cual pues requerir en aquel entonces, vean, por ejemplo, una pala, ¿verdad? Para excavar o qué sé yo, pues está bueno, está bien, ¿verdad, jóvenes? Pero imagínense la adquisición, ¿verdad, jóvenes? De un conocimiento científico bastante amplio, ¿verdad? Permitió, por ejemplo, que ya se creara, por ejemplo, una excavadora, sí, jóvenes, un tractor, ¿verdad, jóvenes? Entonces, vean lo que es el conocimiento científico dentro de un proceso productivo, ¿verdad? Dentro de un proceso productivo. Y hay un montón de herramientas, jóvenes, de que antes, pues como les digo, posiblemente, pues, eran toscas, ¿verdad? Y claramente su funcionamiento, su funcionabilidad ahora, pues son mejores, ¿verdad? ¿Y eso a qué se debe, jóvenes? A la parte de la ampliación, ¿verdad? El conocimiento que se tiene, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, debieron algunas funcionalidades a otras herramientas que claramente van mejorando, ¿verdad? Pero eso se hace mediante lo que es meramente un conocimiento científico. Entonces, como les digo, es importante esa parte del conocimiento científico. Bueno, ahora, jóvenes, dice la producción es el proceso en que los seres humanos, apoyado en los medios de producción y sus conocimientos, transforman y adaptan los objetos de la naturaleza para satisfacer sus necesidades. Creo que aquí estamos claros, ¿verdad, jóvenes? Respecto pues, al proceso de producción, ¿verdad, jóvenes? Pues, obviamente, vean, los seres humanos pues, interactuando, ¿verdad, jóvenes? Y apoyados, ¿verdad?, en los medios de producción, y sus conocimientos transforman y adaptan los objetos de la naturaleza, o sea, agarran toman lo que la naturaleza les da, ¿verdad, jóvenes? Sí, los transforman, sí, pero ¿cómo los transforman? Pues utilizando, ¿verdad, jóvenes? Los medios de producción. Y con esto, pues logra satisfacer una necesidad. Como les digo, ¿verdad, joven? Entonces, es importante que claramente lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Sí, que sí, lo que es el proceso productivo. Entonces, como les digo, ¿verdad? Acá tomamos lo que nos da la naturaleza y lo transformamos, pero obviamente mediante lo que son los medios de producción y el conocimiento, ¿verdad? Sí, vean, pues, joven, la parte del conocimiento, pues es importante, ¿verdad? Nosotros, si no tenemos conocimiento, por ejemplo, de utilizar una herramienta, imagínense, si queremos transformar algún bien o algún bien, no lo podemos hacer porque no conocemos, desconocemos, ¿verdad, jóvenes? En sí, la funcionalidad, pues, de la herramienta. Entonces, pues, es importante, ¿verdad, jóvenes? Que tengamos el conocimiento de... Vean, pues, jóvenes, eh, bueno, vamos a mostrarlo aquí, así para que no... Deme chance, vamos a hacerlo acá. Se va a pegar acá y se va a dar cuenta de algo bien bonito. Vamos a mostrarlo acá, deme chance. Vamos a ver. Nuevamente me permiten, acá tiene que estar. Hasta matemáticamente pueden ver esto. Te van a ver.
Aquí la quería mostrar, pero bueno, aquí tiene que estar. Licenciado, ¿y está pasando diapositiva o solamente está leyendo, Eh, perdón, a la misma diapositiva en sí, pantalla? es que ya te voy a compartir, no me permite. Vamos a ver acá. Estoy buscando una función para que vean cómo es de importante este proceso productivo, ¿verdad, jóvenes? Como una función matemática para que vean que no, matemáticamente se puede expresar esto, lo que es la teoría, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, que no encuentro esta. Vamos a ver acá. Denme un chance acá. Bueno, les voy a compartir esta fórmula, se dan cuenta, ¿sí? Y esta fórmula claramente se usa, ¿verdad, joven? Durante el proceso de producción. Pues veamos. No se vean asustados, diapositiva 30. Veamos acá. Diapositiva 30, acá. Veamos, jóvenes, si me permiten. Te voy a colocar acá. Bueno, lo voy a colocar en otra diapositiva. Acá. Lo voy a hacer un poquito grande para que se vea. Cuando yo con la teoría se aplica a la práctica, ¿verdad? Me indican, si la ven bien ahorita, ¿verdad? Esta función, vean. Sí, listo. Cuando no se van a asustar solamente para que ustedes vean. Pues, ¿qué dice acá, verdad, jóvenes? Dice, el proceso, la producción es el proceso en que los seres humanos, ¿sí?, apoyados en los medios de producción y sus conocimientos, transforman y adaptan los objetos de la naturaleza para satisfacer sus necesidades. Veamos, jóvenes, si se dan cuenta, esto lo puedo explicar aquí en una función, ¿sí? Para que ustedes vayan viendo cómo es que, cómo en verdad que todo esto, pues claramente se aplica también, vamos de lo práctico, por ejemplo, de lo teórico a lo práctico, perdón. Vean, pues acá, si se dan cuenta, yo tengo, ¿verdad, jóvenes? Esta Y, ¿sí? Ustedes ven acá, ven, es la producción. Entonces, ¿qué me dice? La producción, jóvenes, claramente va a estar apoyado, ¿verdad, jóvenes? ¿De qué? Acá tengo, vean, la parte de la tecnología, ¿sí? Conocimiento, mucho ojo, ¿verdad, jóvenes? Esta A, ustedes ven acá, es la tecnología o la parte del conocimiento también, ¿verdad? ¿Sí? También, aquí está la tecnología, el conocimiento. Y ahora vean, vamos a estar apoyados también de algunos insumos en el proceso productivo, o sea, de lo que es el capital y de lo que es el trabajo, vean, jóvenes, ¿sí? Y aquí me dice que, aquí no está la L, K es el capital y L es el trabajo. Vean, jóvenes, ¿sí? Apoyándonos, ¿verdad, jóvenes? De unos insumos, ¿sí? O sea, de la mano de obra, ¿sí? Del capital, jóvenes, y también, jóvenes, claramente, ¿verdad? Vean, de la parte de nuestro conocimiento, de la técnica, ¿verdad? Vean, nosotros podemos venir y producir, ¿sí? Vean, así matemáticamente está aquí, es como, eso está expresado como esto que está acá, esta función, ¿verdad? Es básicamente lo mismo que me está diciendo acá, ¿verdad, jóvenes? Claramente yo vengo, agarro objetos de la naturaleza, jóvenes, uso los insumos que dispongo, en este caso, del trabajo y capital, y pues claramente, pues quedo acá, jóvenes, pues también aplicando la técnica, el conocimiento, ¿verdad? Sí. Y pues yo básicamente puedo llegar aquí a llegar básicamente a producir un bien o servicio, jóvenes, ¿sí? Que claramente pues me ayuda a satisfacer una necesidad. Vean, bonito, ¿verdad? Obviamente esto no lo explico así muy detalladamente, ¿verdad? Esto lleva mucho más. Si se dan cuenta, aquí tienen letras griegas que son alfa y beta, ¿verdad? Alfa y beta. Son letras griegas, pero básicamente me indican estas letras griegas, vean. Es importante que me indican, por ejemplo, qué insumo es más productivo. O sea, acá me puede indicar si capital es más productivo o si trabajo es más productivo, esta letra griegas. Vamos a ver si creo que ustedes saben un poquito de matemáticas. Sí saben claramente, sí saben matemáticas. Bueno, jóvenes,
Si hagan de cuenta, si este alfa vale 0.20 y este beta vale 0.80, jóvenes, ¿cuál creen ustedes que sea el insumo más productivo? ¿El capital o el trabajo? ¿Cómo dijo Lick? Si alfa vale 0.20 y beta vale 0.80, ¿cuál insumo creen ustedes que sea más productivo? ¿El trabajo o el capital? El capital. El capital. Repito, ¿verdad? Hagan de cuenta que este alfa vale 0.20 y este beta vale 0.80. L es el trabajo y K es el capital. Entonces, ¿cuál sería más productivo? ¿El capital o el trabajo? Alguien me dijo el capital. ¿Alguien qué opina? Yo había dicho capital. El El capital. trabajo, Lick. Sí, joven, es el trabajo, ¿verdad? Porque vean, ¿cuál es mayor? ¿0.20 o 0.80? ¿Cuál es más grande? 0.80, ¿verdad? Entonces, como 0.80 es mayor a 0.20, entonces, pues el trabajo va a ser más productivo, ¿sí? Es como ver cuál es mayor, más grande, ¿verdad, joven? El que tenga mayor número, pues obviamente es el que más productivo. Entonces, solamente quería que ustedes vieran, joven, quería que ustedes vieran, ¿verdad? Si se dan cuenta, fórmula de la función de producción, ¿sí? Como Douglas. Entonces, joven, básicamente es una función de producción, vean. Solo para que ustedes vieran más o menos que claramente lo que me dice la teoría, nosotros, pues, también lo podemos ver acá, ¿verdad? Vean, mediante una función en particular, ¿verdad? Obviamente, pues obviamente aquí va cosas más, van cosas un poquito más a profundidad, ¿verdad, jóvenes? Sí, Raúl. Licenciado, fíjese que no me quedó bien claro eso de la fórmula. No se preocupe, no se preocupe, solamente era para que ustedes entendieran, así que lo que dice la teoría, ¿verdad? Por ejemplo, uno lo puede venir y a representarlo mediante una fórmula, ¿sí? Nada más. Que aquí tengo yo la producción, vean. Y la producción claramente necesita apoyarse de qué, ¿verdad? O sea, vean, la función está en función de, o sea, la función de qué depende. La función depende de su capital, ¿sí? De sus insumos capital, ¿sí? Del trabajo y de la técnica, ¿verdad? O sea, la parte del progreso técnico. Y en su conjunto, todos estos pues transforman, pues, lo que nos da la naturaleza, los transforman y claramente lo transforman en un bien y un servicio, ¿verdad? Que es, que es la producción en sí, ¿verdad? Eso es lo que quería que ustedes entendieran nada más, así en general, ¿verdad? Obviamente aquí hay más, pues no puedo explicar todo eso porque me tardaría casi un semestre en explicar solamente esta función de producción y cómo funciona, ¿verdad? Sí, nada más quería que ustedes entendieran eso. No sé si estamos bien, Rol. Sí, Lick, no hay pena, gracias. Bueno, acá nada más decías que alfa y beta nada más me indican la productividad, o sea, aquí es uno más productivo que otro nada más. Si alfa es mayor que beta, o sea, básicamente, pues, más productivo el trabajo y más productivo el capital y viceversa, ¿verdad? Nada más eso, pero como yo no quiero venir y confundirlos nada más con esta función, porque nada más solo quería que vieran que sí se puede representar lo que me dice la teoría mediante funciones, ¿verdad? Claramente. Bueno, me dice ahora, dice, también implica, ¿verdad, jóvenes? La interacción del hombre y la naturaleza para la transformación y darle forma útil. Joder, muy claro, jóvenes, claramente si yo voy a venir y, y hacer un proceso productivo usando lo que me da la naturaleza, entonces pues tengo que venir y crear, ¿verdad, jóvenes? Algún bien que sea útil, ¿sí? Un bien que sea útil. Sí, claramente no van a crear bienes que claramente no sean funcionales, ¿verdad? Dentro de la economía, ¿verdad? Sí, creo que esto que buscamos siempre, ¿verdad, jóvenes? La creación de bienes que sean útiles, ¿verdad? Bueno, que ahora pues sí es bien complicado, ¿verdad, jóvenes? Porque sí hay bienes que la verdad, jóvenes, la verdad sí, sí, pues no son útiles, ¿verdad, jóvenes? Entonces, pues considero de que pues
eh, que la transformación, ¿verdad? Que lamentablemente se hace, ¿verdad? La naturaleza, pues sí, ya no sería útil, ¿verdad? No sería útil, ¿verdad, joven? No sería útil, ¿verdad? Sí, porque como yo me doy cuenta, ¿verdad? Creo que ustedes también, ¿verdad? De que hay bienes que la verdad que no dicen, ¿y para qué habrán creado, por ejemplo, estos artículos y nunca se usa, ¿verdad? Sí. Entonces, como siempre es importante y lamentablemente pues ahora se crean un montón eh, de bienes, ¿verdad? Porque a veces uno dice que no son necesarios, ¿verdad, jóvenes? No son necesarios. Entonces, pues hay que tomar muchos en cuenta, jóvenes, hay que tomar muchos en cuenta. Sí, de claramente crear, ¿verdad, jóvenes? Bienes de que sí no sean útiles, ¿verdad? Sí, no sean útiles. Bueno, eh, entonces, como les digo que a veces uno va a las tiendas, de verdad, y uno ve algunos artículos, no sé si ustedes se dan cuenta que andan a tiendas y unos artículos como que eso para qué es, o para qué se usa, ¿verdad? Entonces sí, creo que la economía como ya tiene fallas, ¿verdad? Muchas, sí, sería bueno. Sí, hay que básicamente crear bienes que sean necesarios, ¿verdad? Para claramente pues, no gastar esos recursos naturales, ¿verdad? Bueno, ahora dice, la economía política tiene como objeto de estudio las leyes y nexos internos que determinan el movimiento histórico de los fenómenos económicos. Dice, se centra en la producción material, ya explicamos, ¿verdad, jóvenes? Material. Dice, pero, si me permiten, se diferencia de otras ciencias económicas al analizar las relaciones entre el hombre en la producción, el intercambio y la distribución de bienes. Como les digo, es cuando, por ejemplo, cuando doy curso de micro, ¿verdad, jóvenes? También les explico esto, ¿verdad? Les explico esto, pues, pero de una manera, pues, mucho más general, ¿verdad? Porque no me da tiempo de explicarles todo esto, ¿verdad? Sí. Porque dentro de mis diapositivas, incluso, pues, les coloca siempre al inicio, ¿verdad? Que es la economía, ¿verdad? Que ustedes sepan que es economía, y viceversa, ¿verdad? Pues enfoque de la economía y viceversa. Sí, entonces hay que tomar en cuenta de que en sí, ¿verdad? La, la economía política, pues, se centra en estas relaciones entre el hombre y la producción, el intercambio y la distribución de bienes. Bueno, ahora, jóvenes, la importancia de las relaciones sociales en la producción. La producción no es un acto aislado, sino un proceso social en el cual los hombres interactúan entre sí y con la naturaleza. Entonces, jóvenes, si nos damos cuenta, las relaciones sociales, ¿verdad? Dentro del proceso productivo son fundamentales, ¿verdad? Sí, son fundamentales. Por ejemplo, ¿verdad? Como digo, es que todo esto pues va de la mano, jóvenes, sí, va de la mano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes no tienen comunicación, ¿verdad, jóvenes? Para producir algún bien o servicio, pues imagínense, sería un desastre, ¿verdad? Yo sé que algunas empresas pues ya usan maquinaria pues para producir ciertos bienes, ¿verdad? Pero pues hay ciertos especialistas que manejan cierta maquinaria, entonces deben de comunicarse entre sí, ¿verdad, jóvenes? Para claramente pues para llevar el buen funcionamiento de una compañía o de una fábrica, ¿sí? De una firma, ¿verdad? Entonces, si no se tiene comunicación, imagínense, sería un fracaso, ¿verdad? Trabajar en una compañía, porque claramente esta no, no rendiría frutos, ¿verdad? Y como les digo, yo creo que ustedes, bueno, yo creo que todos trabajan, no sé, pero pues a veces pues ustedes se enojan, ¿verdad? Hagan de cuenta, no es que fíjate que el jefe nunca me dijo esto, ¿verdad? Y mira, está malo, ¿verdad? Porque nunca me explicó, ¿verdad? Sí, o fíjate que, o fíjese que yo fui con mi jefe y le dije que me explicara tal cosa, ¿verdad? Sí, pero nunca lo hizo, ¿verdad? Entonces está malo, ¿verdad? Lo que yo hice. Y ya luego, ¿verdad? Sí, le dije, pues, mira, ¿por qué no me comunicaste tal información, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que una empresa, ¿verdad, jóvenes? Si no tiene, pues, la comunicación necesaria
dentro de los empleados, jóvenes, claramente se da para abajo, ¿verdad? Sí. Y creo que en muchos casos, como digo, pasa, ¿verdad? Tal vez de forma directa, de forma indirecta, de que por falta de comunicación, pues posiblemente quieren quiebrar alguna compañía, ¿sí? No se realice bien un proyecto, ¿verdad, jóvenes? Un proyecto, imagínense, jóvenes, que, que hay algún tipo de equivocación, hagan de cuenta a la hora de, por ejemplo, colocar lo que es cierto dato. Y hagan de cuenta que, por ejemplo, ustedes vieron un informe, ¿verdad? Y decía 1.000 quetzales, ¿sí? Pero en realidad, por ejemplo, era 1.000.000, ¿verdad? Y hagan de cuenta de que era un contrato, ¿verdad? Y por no comunicarle a su jefe o viceversa, pues se vaya con ese dato. Fíjense, por falta de comunicación, pues básicamente pues, lo que es en sí, ¿verdad? El proyecto, por ejemplo, no se pueda llevar a cabo, ¿verdad? ¿Sí? Se puede llevar a cabo, ¿sí? Y claramente, ¿verdad? A relacionarse con la naturaleza. En sí, no es que ustedes vengan y vayan a platicar con un árbol, pues no, ¿verdad? No, no. Sino que en sí, pues la relación, aquí como dice, ¿verdad, jóvenes? Es pues básicamente conocer el entorno, ¿verdad? Conocer el entorno, por ejemplo, venir, saber dónde, por ejemplo, hacer el proyecto, darme cuenta, ¿verdad, jóvenes? Pues ciertas pues, fábricas, ciertas empresas que, por ejemplo, se dedican, por ejemplo, hagan de cuenta que a la tala de árboles, por ejemplo, para producir madera y producir mesas, ¿verdad? Si entonces van a hacer, bueno, entonces yo conozco el lugar, ¿verdad, jóvenes? Van a conocer el lugar, por ejemplo, van a cortar ciertos árboles, otros los van a dejar ahí para que sigan creciendo, ¿sí? Entonces la relación que ustedes tengan, ¿verdad? Con el entorno, ¿verdad? Jóvenes, en sí con la naturaleza, pues es importante, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, si ustedes se dedican a la producción de vinos, y que ustedes creo que han visto, ¿verdad, jóvenes? Cómo son los viñedos, ¿verdad? Bueno, miren ustedes, ¿sí? Tienen bien organizados, por ejemplo, los árboles, mm, cómo va a ser el proceso de corte de las uvas y viceversa, ¿verdad? Para que no se dañe en sí el árbol, lo que lleva un proceso, ¿verdad? Entonces hay muchas cuestiones, ¿verdad, jóvenes? Que claramente ustedes deben de tomar en consideración, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes hagan de cuenta de que se dedican a la producción de alguna bebida, ¿verdad, jóvenes? Y su principal materia prima es el agua, ustedes van a venir, se van a colocar la planta cerca de algún lago o río, ¿verdad, jóvenes? Que claramente, pues, les provee a ustedes ese recurso, ¿verdad? Y pues van a tener mucho cuidado de venir, no vertir sus desechos ahí en el lago, ¿verdad? Porque imagínense, sería catastrófico si se hace esto. Entonces, pues, hay que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Entonces, las relaciones sociales son importantísimas, sí, las relaciones en sí entran atrás también, ¿verdad, jóvenes? Como les digo, sí. Bueno, aunque como el capitalismo, pues es bien complicado eso, ¿verdad? Sí, el entorno, ¿verdad, jóvenes? Cuidar en sí el entorno natural, ¿verdad? Cuidarlo en el sentido de que, pues básicamente, pues, a veces se sobreexplota los recursos, ¿verdad? Pero pues, siempre se relaciona así con la naturaleza, pero hay una sobreexplotación, ¿verdad? De recursos. Yo les digo esto, pues, en cierta medida, pues, pero yo sé que en sí, pues, la relación entre la naturaleza y la parte del ser humano, pues, es bien, bien, bien complicado, porque claramente, pues, no se conserva bien los recursos como tal, ¿verdad? Sí, todas no son una buena relación, ¿verdad? En ese caso. Dice ahora, las relaciones sociales en la producción son esencialmente para comprender el objeto de estudio de la economía política. Sí, que ya lo vimos, ¿verdad, jóvenes? Que es claramente que la producción, distribución, cambio eh, la producción, distribución, sí, sí, del producto, ¿verdad, jóvenes? Y cambio también, perdón, también está el cambio. Bueno, ahora tenemos, ¿verdad, jóvenes? Las relaciones técnicas y las relaciones técnicas y organizativas se refieren a la interacción de los elementos
de las fases productivas, como la combinación de medios de producción, la sucesión de procesos tecnológicos, etc. Entonces, vean, pues aquí hablamos de relaciones técnicas y organizativas, obviamente dentro de la producción, ¿verdad, jóvenes? Sí, proceso productivo siempre, ¿verdad, jóvenes? Entonces, pues, acá vean, hablan de interacción de los elementos de las fases productivas, ¿sí? Cómo esas interactúan, ¿verdad? Fases productivas. Vean como la combinación de medios de producción, la sucesión de procesos tecnológicos, etcétera, ¿verdad? Entonces, están relacionados, pues, todo esto, ¿verdad, jóvenes? Para la producción en sí. Dice, estas relaciones forman parte integral de la producción. Como les digo, ahora como son relaciones, están relacionadas una con otra, ¿verdad, jóvenes? Pero no representan la totalidad del objeto de estudio de la economía política. Como les dije, jóvenes, básicamente hablamos de producción, ¿sí? De producción como tal, pero pues ustedes saben de que está el cambio y la distribución, ¿verdad? Entonces, en sí nada más hablamos de una parte técnica y organizativa, pues en sí de la producción, pero pues todavía falta, ¿verdad, jóvenes? Más, ¿verdad? Y más, como digo, la parte de economía política es un término bastante amplio, ¿verdad? ¿Sí? Que conlleva, si vemos muy en particular, pues muy específico, pues falta todavía aquí, pues ir comprendiendo, vean, porque aquí nada más hablamos de una parte, ¿verdad? Sí, del objeto de estudio, no de la totalidad, ¿verdad? Del objeto de estudio. Ahora, jóvenes, relaciones económicas en la producción. Dice, las relaciones económicas en la producción están vinculadas a la apropiación de los medios y resultados de producción, ¿sí? Entonces, las relaciones económicas, ¿verdad? De producción están vinculadas a la apropiación de los medios y resultados de producción. Resultados de producción. Jóvenes, una pregunta. A ver si bueno, creo que es para ya lo han visto, ¿verdad, jóvenes? Porque es que no se ve en socio. ¿Qué en socio tiene que haber esto? Haber visto esto, jóvenes. Porque en fundamentos, ¿no? Entonces, jóvenes, aquí habla, ¿verdad? Sí. De medios de producción. Jóvenes, ¿qué creen qué creen ustedes que es los medios de producción? ¿Cómo dijo Lick? ¿Qué son los medios de producción? Los modos de producción serían las fases que han abarcado el modo de producción, como por ejemplo el primitivo, el esclavista, el feudalismo y el capitalismo. Exacto, allá hablamos de modos de producción, sí, sí, estamos bien. Pero, ¿qué son los medios de producción? ¿Qué son para ustedes? Gracias. Ahí va. Son todos los objetos de los que nos hacemos o utilizamos para realizar la producción, maquinarias, herramientas. Exacto, que dice Carlos, sí, sí. Los medios de producción, pues, serían, pues, saben ustedes de que jóvenes, dentro de la teoría, pues, económica, ¿verdad, jóvenes? Porque a veces jóvenes todo se económica y política en este caso, ¿verdad, jóvenes? Y como ustedes lo vieron en la parte del marxismo, ¿verdad? El marxismo, ¿verdad, jóvenes? Se refiere, pues, a todos los recursos, ¿verdad, jóvenes? Ya dijeron ustedes herramientas, maquinaria, ¿sí? Y la parte, pues, la técnica, la tecnología en este caso, ¿verdad, jóvenes? Pues para producir bienes y servicios. Para esos son los medios de producción, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está claro, jóvenes? Sí, licenciada. Sí, entonces, claramente, ¿verdad? Sí, obviamente para producir bienes y servicios según la sociedad. Bueno, voy a entrar un poquito tal vez en contexto que vamos a ver más adelante, pero igual, ¿verdad, jóvenes? Jóvenes, pues, en el análisis marxista, ¿verdad? Como digo, ustedes ya lo vieron. ¿Sí? Jóvenes, en el análisis marxista, la sociedad se divide en dos clases. ¿Cuáles son esas clases? Según el análisis marxista. Burguesía y proletariado. Exacto, ahora jóvenes, ahí estamos, sí. Lo que son los propietarios de los medios de producción, que son los burgueses, ¿verdad? Los capitalistas, que poseen, ¿verdad, jóvenes? Y controlan los recursos necesarios, ¿verdad, jóvenes? Para la producción, ¿verdad, jóvenes?
sea, los que poseen, los que son de las fábricas, ¿sí? Las tierras, la maquinaria y el capital financiero. Y pues estamos nosotros como asalariados, ¿verdad, jóvenes? O sea, somos los proletariados, ¿verdad, jóvenes? Como tal no tenemos acceso, ¿verdad, jóvenes? A estos medios de producción. Jóvenes, nosotros dentro del mercado, ¿qué ofrecemos entonces? Si no somos dueños de los medios de producción o no tenemos Nuestra, acceso directo. nuestra ¿Perdón? fuerza de trabajo, nuestra Sí, fuerza de exacto, trabajo. ¿verdad, jóvenes? Nuestra fuerza de trabajo es nuestro principal activo, ¿verdad, jóvenes? Sí, nuestro principal activo. Entonces, pues, y como digo, es bien bonito esto, la parte económica, créanme. Por ejemplo, ¿verdad, jóvenes? Como ustedes me están indicando. Nosotros somos en este caso, ¿verdad? Ya que me dirá, pero es que ustedes no lo hemos visto con ustedes. En, bien, creo que lo están viendo ahorita. Denme chance, vamos a hacer algo. Les voy a mostrar algo y me van a decir si no lo han visto o no. No sé si lo están viendo ahorita. Creo que sí lo están viendo. Denme chance. Vamos a ver, les voy a mostrar algo y me dicen si lo han visto ahorita en recursos. La verdad, no creo que lo perdí. No puede ser. Aquí estamos. Denme chance. Solamente les voy a mostrar algo y me dicen si lo han visto. Porfa. Ahí estamos. Veamos, jóvenes. Jóvenes, ¿ustedes ya vieron este flujo? ¿Este flujo Sí, real y licenciado. nominal? ¿Ya lo vieron? ¿Hace cuánto lo vieron ustedes? ¿O en Hoy, recursos? Hoy, ¿Hoy lo vieron? hoy en recursos económicos. ¿Quién es de ese curso? Mm, No me acuerdo el el nombre. licenciado Juan Luis Morales. Juan Luis. Jóvenes, ¿sí le entendieron este flujo, no? Sí, licenciado, que es un círculo que nosotros damos nuestra fuerza de trabajo, nuestras tierras para que las empresas los trabajen y que ellos hacen productos, bienes y servicios y al final nosotros los consumimos nuevamente. Exacto, ¿verdad? Y obviamente es un flujo, es como un círculo, se llama flujo circular de la economía, ¿verdad? El flujo circular de la economía, ¿sí? Bueno, como tal vez Juan Luis, el licenciado Juan Luis posiblemente demostró esto, pues tal vez demostró otro flujo, si no estoy mal. Él hizo otro, tiene otro, ¿verdad, jóvenes? No sé. Sí, él hizo otro, ¿verdad? Obviamente. Aquí el mío es diferente. Pero no sé si les explicó esto. Básicamente hay supuestos para hacer el flujo. No sé si les explicó eso o se los vieron. Sí, licenciado, es el flujo real y el flujo, ay, se me olvidó el otro nombre. Real y nominal. Sí, correcto. Pero no sé si vieron estos supuestos. Lo que pasa es que para hacer el flujo, ¿verdad, jóvenes, de la economía, tenemos que tomar en consideración, ¿verdad? O sea, aquí estamos viendo cómo funciona el sistema económico, ¿verdad? ¿Sí? Pero hay que tomar en consideración algunos supuestos, ¿me entienden? Por ejemplo, vean, creo que sí se explicó, es verdad. Aquí dicen, ¿verdad, jóvenes? Vean, las familias son propietarias, ¿de qué, jóvenes? De los factores de la producción. Sí, sí, se explicó esto, es verdad. Sí, licenciado. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces, jóvenes, pero obviamente, como les digo, jóvenes, mucho ojo, ¿sí? Nosotros hacemos esto, pero para ver el funcionamiento, ¿verdad? Del mercado, ¿verdad? Sí, del mercado. Entonces, pues, entonces el funcionamiento del mercado, ¿verdad? Sí, solamente voy a dejar de presentar acá. Denme un chance, esto es diferente, eso es de micro. Vean, pues, acá. Vean, pues, eso nada más es para cómo funciona el sistema económico, lo que vieron ustedes, ¿sí? Pero si nos damos cuenta, ¿verdad, jóvenes? Aquí, eso de forma general, ¿verdad? Pero, jóvenes, ¿qué dice el marxismo, verdad? Sí, claramente, el marxismo, pues ya se dieron cuenta. ¿Qué dice, jóvenes? Los propietarios de los medios de producción en la burguesía, ¿sí? Que poseen y controlan, ¿qué? Los recursos necesarios, ¿verdad? O sea, controlan la producción, las fábricas, las tierras, maquinaria y capital financiero, ¿verdad?
Entonces, lo que me está diciendo es que los meros, ¿va? Poseen el recurso tierra, ¿verdad, jóvenes? Y nosotros, ¿verdad, jóvenes? Como tal, pues, como individuos, nada más contamos que con nuestra fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces, mira, es una contradicción, ¿verdad? Obviamente, pues, esto estamos hablando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Lo que decía Marx, ¿verdad? Pero dentro de la economía, joven, dentro de la economía, nosotros, ¿verdad? Nosotros, joven, dentro de la economía, claramente, pues, tomamos eh, algunos supuestos, ¿verdad? Sí, y dentro de los supuestos para el funcionamiento del sistema económico, jóvenes, nosotros asumimos, ¿sí? Asumimos que nosotros somos de la fuerza de los factores de la producción, ¿verdad? Sí, obviamente Marx, y saben ustedes que nos así, pues, porque pues, las empresas pues, poseen, ¿verdad? O sea, los grandes empresarios pues poseen pues en sí pues las tierras, ¿verdad? Bueno, entonces, jóvenes, como digo, bien importante. Y como digo, nosotros ofrecemos fuerza de trabajo, ¿verdad, jóvenes? Y bueno, vean, pues hay incluso, ¿verdad, jóvenes? Hay incluso, jóvenes, hay incluso pues lo que es modelos económicos, ¿sí? Respecto al mercado de trabajo. Por ejemplo, vamos a ver, ¿cómo es? Para que no se aburran, pues. Jóvenes, vean, pues, por ejemplo, dentro de un modelo económico, ¿verdad? Sí. Hay un modelo que se llama modelo de mercado de trabajo. Sí. Jóvenes, vean, pues, es ocio consumo. Tenemos dentro de ese modelo, tenemos las variables que son el trabajo y lo que es el capital, ¿sí? Trabajo, jóvenes, trabajo y lo que es ocio, ¿sí? Ocio, ¿sí? Trabajo y ocio. Está bien bonito, ¿verdad? Es bonito, jóvenes. ¿Por qué? Jóvenes, ¿ustedes qué prefieren más? ¿Trabajar más o descansar más? De eso habla mucho habla mucho el modelo, ¿verdad, jóvenes? El modelo, ¿sí? Vamos a ver, va a ser rapidito para que me vayan entendiendo, ¿verdad? Jóvenes, ustedes ganan mucho, ¿sí? O hagan de cuenta que le dice su jefe, mira, fíjate que si te quedas un par de horas más a la semana, eh, cada hora te va a valer, por ejemplo, unos 30 quetzales. O no hagamos de cuenta unos 50 quetzales cada hora, ¿sí? ¿Cómo me digan ustedes? ¿Qué prefieren ustedes? ¿Trabajar o descansar? En ese caso. Trabajar. Exacto, ¿verdad, joven? Exacto, ¿verdad? Sí. Entonces, pues vean, ustedes lo que quieren es trabajar, ¿verdad? Sí. Entonces, básicamente ustedes prefieren ¿qué? Más trabajo, ¿sí? Y menos ocio, ¿verdad? Y viceversa, eso pasa, ¿verdad, jóvenes? Hagan de cuenta que viene el jefe y dice, mira, fíjate que la verdad que te vamos a recortar un poco tu salario, ¿verdad? Entonces, eh, o hacer de cuenta que sí, te van a recortar un poco el salario, ¿verdad? Entonces, pues, le dice el jefe, mira, quédate más tiempo trabajando ahora. Ustedes claramente no fueron a descansar porque la verdad que, no, verdad, no quiero trabajar porque la verdad que me están pagando menos, ¿sí? Y quieren que me quede trabajando de más, pero es mi decisión. Está viendo ustedes, ¿no? Mejor lo que voy a hacer ahora, pues, es descansar, ¿verdad? Y en lugar de trabajar más, ¿verdad? Como lo estaba haciendo anteriormente, ¿verdad? No, ahora voy a trabajar menos, ¿sí? Y pues mejor me dedico a otras actividades, ¿verdad? Es un modelo económico, ¿verdad? Es bonito, como es bonito. Y es que ustedes lo sepan. Bueno, luego tenemos, ¿verdad, jóvenes? Eh, Creo que no sé. Estas relaciones definen la forma social de la producción y determinan la división de clases y grupos en la sociedad. Bueno, ahora tenemos, ¿verdad, jóvenes? Dicen, unidad del proceso económico. La producción es una parte fundamental del proceso económico, que incluye, creo que se lo hemos visto, ¿verdad? Sí, estamos, aquí creo que estamos, sí. Dice, estos cuatro esferas, ¿verdad? Que son básicamente están interconectadas y forman un todo indivisible en la actividad económica de una sociedad. Claramente, ¿verdad, jóvenes? Claramente, ahí sí que
pues no hay de dónde, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, ¿verdad? La distribución no distribuye, ¿verdad? Luego hay un intercambio y luego, pues claramente, ¿verdad, jóvenes? Hay, pues, está el consumo. Luego se produce. Luego que se produce, pues claramente se distribuye. Luego está la parte del intercambio y luego el consumo, ¿verdad, jóvenes? No va a ser al revés o viceversa, ¿verdad, jóvenes? Sí, sí, claramente, ¿verdad? No voy a consumir, luego intercambiar, no, ¿verdad, jóvenes? Tiene un orden, ¿verdad? Claramente tiene un orden, ¿verdad? Primero produzco, luego distribuyo, luego pues claramente estoy distribuyendo, hay un intercambio, ¿sí? Entre básicamente eh, las empresas y las familias, y luego pues viene la parte del consumo, ¿verdad? La parte del consumo, ¿sí? Entonces básicamente están interconectados, ¿verdad, jóvenes? No puede funcionar uno sin la otra, claramente, ¿verdad? Y claramente siempre eso sucede, ¿verdad? Eso es lo que no se puede interrumpir, ¿verdad, jóvenes? Entonces hay que mirar, y por eso no pasa, ¿verdad? Sí, no, bien pasa, ¿verdad? Eso siempre va a pasar, ¿verdad? Sí, es que yo trabajo en una planta, ¿verdad? Y automáticamente hay consumo de alguien, ¿verdad? No, jóvenes, pero siempre pasa, ¿verdad? Siempre se produce, ¿sí? Siempre se distribuye y está la parte de intercambio y del consumo. Como les digo, ustedes van a la tienda, jóvenes, en la tienda claramente ya el producto ya pasa por un proceso productivo, claramente ya es un bien final, ¿sí? Ya claramente, ya cuando voy a la tienda, claramente ya se distribuyó el bien, ¿verdad? Ya hubo un intercambio, ¿verdad? Sí. Y pues ya vemos la parte de consumo. Ahora, jóvenes, la forma de propiedad. Aquí tenemos importancia de la propiedad en las relaciones de producción. La forma de propiedad sobre los medios de producción es un elemento central y definitorio en las relaciones en las relaciones de producción. Entonces, ven, aquí empezamos a hablar sobre la propiedad privada, ¿sí? La propiedad privada capitalista genera desigualdades en la producción, la distribución y el consumo, caracterizando al sistema capitalista, ¿verdad, joven? Entonces, desde ya, jóvenes, aquí estamos hablando, como ya ustedes saben, algunas cuestiones, ¿verdad?, de la propiedad privada capitalista. Entonces, claramente, en las propiedades capitalistas, jóvenes, existen siempre problemas de desigualdad, ¿sí? De desigualdad, siempre, jóvenes. No crean de que funcionan, pues, es igualitario, ¿verdad? Es igualitario, ¿verdad? Sí. Como, como les digo, pues, bueno o malo, ¿verdad, jóvenes? El gobierno está, ¿verdad? Por ejemplo, está el gobierno, ¿verdad? Sí, pero imagínense, jóvenes, si no estuviera el gobierno, claramente, pues, estaría peor básicamente la desigualdad, ¿verdad? Siempre existe, pues, pero como les digo, imagínense que ya empiecen a privatizar, pues, todos los hospitales, ¿sí? Viceversa, todas las instituciones públicas, ¿verdad? Obviamente, como dijimos la vez pasada, ¿verdad, jóvenes? Sí brindarían un mejor servicio, ¿verdad? Pero para nosotros eso tendría un costo, ¿verdad? Sí, porque no es de gratis, ¿verdad? No es de gratis ese servicio, sino que claramente tendría un costo, ¿verdad, jóvenes? Por una mejor atención y viceversa, ¿verdad? Y todas las grandes empresas se enriquecen, ¿verdad, jóvenes? Y claramente esto provoca problemas de desigualdad, ¿sí? Porque ellos tienen muchos jóvenes y nosotros pues tenemos bien poco, ¿verdad? Fíjense que hay un economista, déjenme creo, les voy a poner algo. Y esta frase a mí me gustó, ¿verdad? Lo que dice. Vamos a ver acá. Creo que se llama el libro El precio de la desigualdad, ¿verdad? Bueno, creo que es el precio de la globalización. Bueno, quiero ver acá. Y para que ustedes, esta frase como a mí me pareció muy importante. Muy bonito lo que dice, la verdad, sí. Dice, vamos a ver. El 1, creo que es el siguiente, el 1%. Que se llama El precio de la desigualdad. Se llama, es un libro, ¿verdad, jóvenes? Que en su momento, bueno, yo leí en la carrera de economía, ¿verdad? Bueno, no leí en su momento, me lo prestaron porque la verdad que cuando yo la llevé leímos otro texto, ¿verdad? Era diferente, era un texto de Krugman, ¿verdad, jóvenes? Respecto a la burbuja inmobiliaria, que la crisis que pasó en los años
en los años, me permiten, en el año 2008, ¿verdad? Sí. Les voy a... Joseph Stiglitz, ¿verdad? Es un economista, joven, ganó un premio Nobel. Si tienen un momento, pelean, la verdad, es muy bonito. Vamos a ver, 37. Voy a pegar acá, para que ustedes vean, es bien bonito lo que dice la frase, ¿verdad? Y creo que tiene, tiene la boca llena de razón, dirían ustedes. Vean, pues, hasta la portada tiene eso, algo imaginativo, ¿verdad? Vean, pues, si se dan cuenta de lo que dice, ¿verdad? Vean, dicen, el 1% de la población tiene lo que el 99% necesita. O sea, básicamente, pero eso es la desigualdad, vean. Y jóvenes, eso es claro, ¿verdad? Sí, es claro, ¿verdad? Lo que dice en sí el texto, ¿verdad? Ustedes, bueno, creo que les había dicho, ¿verdad? Jóvenes, para medir, ¿verdad? Para medir, por ejemplo, la desigualdad, jóvenes, hay algunos métodos, ¿verdad? Sí, que uno puede utilizar para medir la desigualdad. Entonces, por ejemplo, está lo que es la curva de Lorenz, ¿verdad, jóvenes? La curva de Lorenz. No sé si alguien la ha escuchado, jóvenes, lo que es la curva de Lorenz. No, licenciado. No, bueno, no me importa, no tengan pena. Vean, pues. Lo que es en sí, ¿verdad? Para mí la desigualdad, como les digo, hay diferentes métodos. Entre ellos, jóvenes, está, por ejemplo, la curva de Lorenz, ¿verdad? Sí. La curva de Lorenz para nosotros es bien importante, ¿verdad? Sí. Porque nos da un indicio, ¿verdad, jóvenes, de cómo está el comportamiento de un país. O sea, respecto a desigualdades. Vean, pues les voy a mostrar acá. Solamente para que ustedes vean algo así que se aplica a la realidad y pues claramente la teoría económica, lo que estamos viendo ahorita, la parte de la economía política, que nos va a servir mucho para que entendamos. Obviamente esto solamente son para efectos didácticos que va a colocar acá. Obviamente esto pues no viene en el examen, pues, pero son cuestiones que yo quiero que ustedes vayan entendiendo desde ya, que abran ustedes su mente, ¿verdad, jóvenes? Y que ustedes vean que matemáticamente uno puede hacer un montón de cosas, ¿verdad? Sí, un montón de cosas. Entonces, vean, jóvenes, si nos damos cuenta, ¿verdad? Primero, antes que nada, les voy a explicar esto. Nosotros en Guatemala somos un país desigual, como muchos países, ¿verdad? Somos un país desigual. Jóvenes, nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Para medir el crecimiento de un país, ¿cómo lo hacemos, jóvenes? Digan ustedes si tienen algún conocimiento de cómo se puede medir el crecimiento de un país. Por el Producto Interno Bruto. Exacto. Así mero, sí. Ah, ya me mandaron foto del flujo, ahí estamos, sí, Juan Luis hizo otro flujo, ¿verdad? Bueno, es decir, mediante Producto Interno Bruto, ¿verdad? Jóvenes, hay otra medida, ¿verdad? Que se llama PIB per cápita, o sea, la riqueza, la distribución, en este caso, el ingreso por habitante. Entonces, jóvenes, si nosotros hacemos ese indicador, ¿verdad? Hagan de cuenta que son 1 millón de quetzales de crecimiento que tiene el país, ¿verdad, jóvenes? Jóvenes, si divido ese millón, ¿verdad? Dentro de 100, hagamos de cuenta, ¿sí? Hagamos de cuenta, jóvenes. Pregunto, ¿sí? Pregunto lo siguiente, ¿sí? Jóvenes, ¿cómo haría yo para determinar, ¿verdad, jóvenes? ¿Cuánto le corresponde a cada uno por habitante? O sea, 1 millón dividido 100, ¿cuánto les queda, jóvenes? No, la calculadora. 10.000, creo yo. 10,000, ¿verdad? Bueno, jóvenes, ¿ustedes creen que eso es correcto? Que a nosotros nos corresponde básicamente 10,000. Me dijeron 10,000 o 100,000. Jóvenes, me dijeron 10,000 o 100,000. 10.000. 10,000. O sea que jóvenes, 1 millón dentro de 100 son 10,000. ¿Sí? Sí, Lick. Bueno, Sí, listo. ¿ustedes creen de que eso es correcto, jóvenes? De que a nosotros nos corresponde 10,000 por habitante. No, porque solo es
Son supuestos, nada más. Exacto, solamente es un indicador, jóvenes, que me dice nada más, bueno, ya son 10.000 por habitante nada más de riqueza. Jóvenes, pero eso claramente es mentira, ¿verdad? Eso es mentira, ustedes saben, ¿verdad? De que obviamente la riqueza pues está distribuida pues en muchos, en pocos, en pocos, en pocos habitantes de la población, ¿verdad? Hagan de cuenta, como dice el libro, ¿verdad? Va a ser en 1% de la población, ¿verdad? Sí. Entonces, es importante que conozcamos eso, la realidad, ¿verdad, jóvenes? De que qué bonito que Guatemala esté creciendo, ¿verdad, jóvenes? Sí, qué bonito que Guatemala crezca, jóvenes, pero no existe desarrollo, ¿verdad? Sí, claramente, ¿verdad? Ahora veamos, jóvenes, vean, pues aquí tenemos esta línea, ¿verdad? Una línea verde. Esta línea verde es una línea de perfecta igualdad, o línea se llama línea sí, línea de igualdad, perdón, sí, de perfecta igualdad. Tenemos la curva de Lorentz, que vean, es esta curva, que básicamente es la curva roja. Y aquí está colorcito, ¿verdad, jóvenes? Línea de desigualdad, vean, aquí está en colorcito. Entonces, jóvenes, vean, pues, esta curva, ¿verdad? Sí, entre más alejada, vean, estén de la línea verde, o sea, esta curva roja que ustedes ven acá, entre más alejada está la línea verde, vean, ¿qué significa, jóvenes? Significa que el país es más desigual. ¿Me entienden? Sí. Sí, vean, si esta línea roja, o sea, esta curva roja, jóvenes, se aleja, ¿verdad? De la línea verde, ¿qué significa, jóvenes? Que el país es más desigual. ¿Sí? Es mucho más desigual. Y viceversa, ¿verdad, jóvenes? Mientras se acerca o se va acercando, ¿verdad? La línea roja o la curva roja, ¿verdad? A la verde, pues básicamente el país va a ser más igual, ¿verdad? Sí, va a ser más igual. Eso es lo que ustedes pueden ir analizando acá, ¿verdad? No sé si está claro esto, jóvenes. Bueno, para que ustedes nada más entiendan esto, no es que vean el examen, sino que para que ustedes vayan comprendiendo, ¿verdad? Cómo es que ustedes pueden medir y medir la desigualdad con datos, ¿verdad? Sí, con datos. Sí, y también hay un coeficiente que se llama coeficiente de Gini, ¿verdad, jóvenes? Que también me da pues cierta información. Bueno, ahora, jóvenes, si se acuerdan de la propiedad privada, pues para ellos es fundamental, ¿verdad, jóvenes? Y pues siempre te genera problemas de desigualdad, ¿verdad, jóvenes? Como del capitalismo, siempre, jóvenes, siempre, incluso ustedes saben, ¿verdad, jóvenes? Que todos los modos de producción que claramente pues ha afrontado, pues en este caso, pues la economía, pues siempre, jóvenes, presentamos problemas de desigualdad, ¿verdad? Sí, siempre, en todo momento. Sí, en todo momento, ¿verdad? Si no, no es que seamos iguales o viceversa, ¿verdad? Bueno, ahora vean, tenemos. Acá nuevamente coloco una serie de conclusiones, ¿verdad? No se preocupen, sí. El objeto de estudio de la economía política se centra en las relaciones sociales y las leyes que rigen el desarrollo de los fenómenos económicos. Las relaciones técnicas y organizativas, así como las relaciones económicas, son elementos fundamentales para comprender el objeto de estudio de la economía política. ¿Sí? Entonces, jóvenes, hay que tomar en consideración lo que hemos visto, las relaciones técnicas y las relaciones económicas, jóvenes, las tenemos que tomar claras porque básicamente me sirven, ¿verdad, jóvenes? Para explicar y comprender, vean, este objeto de estudio, ¿verdad? ¿Sí? De la economía política. ¿Sí? Bueno, ahora tenemos, jóvenes. Por consiguiente, la economía política es la ciencia que trata el desarrollo de las relaciones productivas sociales, económicas, entre los hombres, estudia las leyes objetivas que rigen estas relaciones en las distintas etapas del desarrollo de la sociedad humana, ¿verdad? Sobre la base de la formación de la propiedad sobre los medios de producción. Entonces, vean, aquí en la economía política es algo, pues, no tan complejo de entender, ¿verdad, jóvenes? Sino que siempre, vean, si se dan cuenta, menciona la parte de la propiedad de los medios de producción, ¿verdad, jóvenes? Entonces, también habla del desarrollo, ¿verdad, jóvenes? De las relaciones productivas sociales. Jóvenes, ya hablamos, ¿verdad? Que las relaciones productivas sociales, pues, cambian, son cambiantes, sí son cambiantes, no son las mismas relaciones productivas de hace 100 años, no van a estar igual a estas, a de la actualidad, ¿verdad? Sí. Todos son totalmente diferentes, igual que las económicas y viceversa, ¿verdad? Obviamente estudian estas relaciones, ¿verdad? Que son cambiantes, ¿verdad? Sí, son cambiantes. Por eso que básicamente habla de una forma muy general, ¿verdad, jóvenes?
porque se la una forma muy específica, pues eso sería un dolor de cabeza porque habría que poner, por ejemplo, el desarrollo de las fases productivas o cómo funcionan las fases productivas, ¿verdad? Y sociales y económicas entre los hombres actualmente. Imagínense eso, colocarse una definición, ¿no? Por eso que se coloca de forma general una definición, o sea, los resultados, ¿verdad, jóvenes? Esa es la teoría. Ellos claramente, jóvenes, se guían en lo que está sucediendo en la realidad para sacar teoría, ¿verdad? Sí, para sacar teoría, ¿verdad? Eso es lo que se hace acá. Bueno, definición dice, jóvenes. La economía política es la ciencia que aborda el desarrollo de las relaciones productivas, sociales, económicas entre los seres humanos. Y aquí básicamente lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Vean, estudia las leyes objetivas que rigen estas relaciones en diferentes etapas del desarrollo de la sociedad humana, basándose en la forma de propiedad sobre los medios de producción, que es lo que pues estábamos hablando pues arriba, ¿verdad, jóvenes? Básicamente el desarrollo de la sociedad humana, vean, ¿sí? Y vean, basándonos siempre en la propiedad de los medios de producción. En este caso, pues ya saben, ¿verdad? Que serían pues los capitalistas, ¿verdad? Jóvenes, y la burguesía, ¿verdad? Que son propietarios de estos medios de producción. Dice, la economía política no se centra en la economía nacional ni en la en la administración del Estado. Por eso se dieron cuenta, ¿verdad? No sé en qué diapositiva hasta ahorita, que en una diapositiva que yo les coloqué, ¿verdad? Que respecto a lo que hablaban o lo que pensaban, ¿verdad? Al estudio que decía que en cierto momento, ¿verdad? Los griegos, ¿verdad? Decían que la economía política, en particular, jóvenes, vamos a ver acá después de 43 de mi chance, para ir viendo acá. Aquí está. Antes para que veamos aquí, como digo, no crean de que eso es diferente. Aquí está, en la antigüedad, vean, el término economía política se refería a la administración por parte del Estado de sus propiedades, ¿verdad? Vean, se limitaba nada más a esto, ¿verdad? Eso es lo que se pensaba en la antigüedad, por eso esto va evolucionando, ¿verdad? Va evolucionando básicamente en sí, pues, el objeto de estudio, ¿verdad? De la economía, sí, porque vean, antes decía que en particular, pues solamente se refería a la administración por parte del Estado de sus propiedades, nada más. Por eso es que básicamente los griegos en particular, jóvenes, tenían un conocimiento muy limitado, ¿sí? Como tenían un conocimiento muy limitado respecto a cómo funcionaba, jóvenes, la economía. Entonces simplemente la tacharon de que, o la limitaron, ¿verdad? Que solamente se dedicaba pues a la administración por parte del Estado de sus propiedades. Bueno, siempre quería que vieran eso. Y ahora se dan cuenta, ¿verdad? Vamos a ver acá. Y acá me dice que la economía, ya básicamente ya más avanzada, ¿verdad? Cuando ya el estudio y todo, me dice que la economía no se centra en la economía nacional ni en la administración del Estado, ¿sí? O sea, jóvenes, me refiero, imagínense si hablo de economía nacional, ya hablamos, por ejemplo, de algo así, meramente, pues, de macroeconómico, ¿verdad? Macroeconómico, ¿verdad? Sí. Entonces, claramente, pues, eso son cuestiones de que si nos pueden llegar pues a afectar, ¿verdad, jóvenes? Así no comprendemos en sí lo que es lo que estudia la economía política. Pero como dice acá, economía política, entonces ya se limitan, ¿verdad? Muchos dirán, ¿verdad? Solamente lo que es el funcionamiento del Estado o viceversa, ¿verdad? Claramente eso no es así. Dice, tampoco, vean, es una recopilación de normas para dirigir una rama específica de la economía, como la industria o la agricultura. Como dijo eso, el término economía política mucho más, ¿verdad? Que eso solamente decir, ¿verdad? Como dice acá, vean, no solamente se aplica al estudio de una rama en particular, sino que hablamos en sí, pues de forma general, ¿verdad? Sí. Dice, en cambio, analiza los nexos e interdependencias generales y fundamentales que surgen en la actividad productiva,
abarcando todos los aspectos de esta actividad, ya sea en la producción, distribución, intercambio o consumo, vean acá. Entonces ya hablamos de que interactúa, vean, de una forma pues conectada, jóvenes, o entre varios aspectos, ¿verdad? Si no solamente me habla así, ¿verdad? De una rama en particular, ¿verdad? Como la agricultura, la industria, ¿verdad, jóvenes? Y tampoco, por ejemplo, me hablan nada más de la economía nacional, ni tampoco mucho menos de la administración pública, vean, sino que aquí me abarca, vean, aspectos de la actividad productiva, ya sea, vean, producción, distribución, intercambio y consumo. Ahora, jóvenes, dice, la economía política no se dedica únicamente a la producción en general, sino que se enfoca a aspectos, al aspecto social de la producción, ¿sí? Lo que estábamos hablando, ¿verdad, jóvenes? Más anteriormente, ¿verdad? O sea, cómo básicamente se relacionan, ¿verdad, jóvenes? La producción, que es otro proceso productivo, ¿verdad, jóvenes? La producción, jóvenes, ¿sí? Cómo se relaciona con la naturaleza, ¿verdad, jóvenes? También vimos eso. Entonces, vean, también ve el aspecto social, ¿verdad, jóvenes? Social, ¿sí? La producción, jóvenes, mucho aquí cuando hablamos de social, básicamente es una relación, ¿verdad? Sí, que se tiene entre, pues, los actores que participan dentro del proceso productivo, ¿verdad? ¿Sí? No crean de que es algo pues, diferente, ¿verdad? Dice, sin embargo, no se puede estudiar las relaciones de producción sin tener en cuenta las fuerzas productivas, es decir, el nivel y las tendencias para su desarrollo. Entonces aquí me está diciendo, vean, eh, que no puedo estudiar, ¿verdad, jóvenes? En sí, ¿verdad? Lo que es la relación de producción sin tomar en cuenta, pues, esta fuerza productiva, ¿verdad? Es importante que lo tengamos en consideración. Dice, las relaciones de producción dependen del carácter y grado de desarrollo de las fuerzas productivas. Por lo tanto, la economía política también investiga y reflexiona sobre estas fuerzas. Entonces, jóvenes, vean, las relaciones de producción dependen del carácter y grado de desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces, jóvenes, las fuerzas productivas, jóvenes, bueno, creo que ya lo hemos, yo creo que ya lo hemos hablado, ¿verdad? Y incluso lo he mencionado acá. Sí, lo he mencionado acá. Jóvenes, ¿qué entienden ustedes por fuerzas productivas? La mano de obra. Sí, puede ser, ¿verdad? Sí, exacto. Utilizamos los medios de trabajo y las herramientas de trabajo para hacer bienes, para satisfacer necesidades. Exacto, sí, mira lo que ustedes me están indicando, jóvenes. Claramente, ¿verdad, jóvenes? Si hablamos de fuerzas productivas, ya hablamos de medios de producción. O sea, jóvenes, ya hablamos de eso. Ya me dijeron ustedes que son los recursos, herramientas y viceversa. Y pues si hablamos ya de fuerzas productivas, también hablamos de lo que ustedes me dijeron de la mano de obra, jóvenes, ¿sí? O sea, nuestra capacidad que tenemos nosotros de transformar, ¿verdad? Esos medios, ¿verdad? En bienes y servicios, ¿sí? Jóvenes, entonces, muchos jóvenes, son las fuerzas productivas, ya me dijeron ustedes. Sería entonces que los medios de producción, ¿sí? Y lo que es la fuerza de trabajo. Esos jóvenes eso es, jóvenes, las fuerzas productivas. ¿Sí? ¿Está claro, jóvenes? Sí, Sí, licenciado. sí. Sí, entonces claramente, ¿verdad, jóvenes? La interacción entre ambos. O sea, que uno no puede existir sin el otro. Es por eso es que me dice acá, ¿verdad? Vean, me dice, las relaciones productivas dependen del carácter y grado del desarrollo de las fuerzas productivas, ¿verdad? Sí. Entonces hay que tomar en cuenta esto, ¿verdad, jóvenes? Sí. Todas las relaciones de producción van a depender, como digo, de la relación, jóvenes. Son cambiantes, básicamente. Y eso, jóvenes, eso Marx lo tenía bastante claro, ¿verdad, jóvenes? Que las fuerzas productivas, jóvenes, juegan un papel importante dentro de la economía, dentro de una sociedad, ¿verdad? Y él sabía de que claramente, pues esas fuerzas productivas, pues van evolucionando, ¿verdad? Van evolucionando.
Y jóvenes, claramente, cómo se relacionan ellas a través del tiempo, pues va a ser diferente, no va a ser exactamente igual, ¿verdad? Porque ellos pues, son cambiantes, ¿sí? Son cambiantes. Son cambiantes, ¿verdad, jóvenes? Sí. Bueno, entonces, jóvenes, bueno, claramente, ¿verdad? A veces, pues, respecto a estas partes de las fuerzas productivas, jóvenes, si ustedes se recordarán, ¿verdad? Creo que como ustedes lo vieron en socioeconomía, ¿verdad? Sí, que, que pues Marx, ¿verdad, jóvenes? Pues, él indicaba bastante, ¿verdad, jóvenes? Que las fuerzas productivas y las relaciones de producción tenían conflicto, ¿verdad, jóvenes? Sí, habían conflictos, entonces, pues, va a llegar un momento, según él, ¿verdad, jóvenes? Que va a ser insostenible el conflicto y pues básicamente ya puede haber, ¿verdad, jóvenes? Un tránsito, o sea, de un modo de producción a otro, ¿verdad? Sí, sí, no sé, si por ejemplo son insostenibles básicamente los conflictos entre las fuerzas productivas y las y las relaciones de producción, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa así históricamente, ¿verdad? Ahora, jóvenes, dice, aunque las características técnicas de los medios de producción no forman parte del objeto central de la economía política, pues central no forman parte de las características técnicas de modos de producción porque están inmersas, ¿verdad, jóvenes? Dentro del objeto de estudio, ¿verdad? Sí. Entonces, vean, como no forman parte, aunque las características técnicas de los medios de producción no forman parte del objeto central de la economía política, es importante tener en cuenta el nivel general, las orientaciones y tendencias fundamentales de su desarrollo. Por ejemplo, vean, el desarrollo de las relaciones de producción capitalistas están influenciados por modificaciones cualitativas de las fuerzas productivas. Eso es lo que dice acá. Es un ejemplo, lo juego mucho, es un ejemplo, ¿verdad? Sí, es un ejemplo, ¿verdad? Sí, que el desarrollo de las relaciones de producción. Jóvenes, bueno, otra vez para que vayamos entendiendo, si vayamos armando esto. Porque a veces pues puede parecer todo puede parecer todo igual, ¿verdad, jóvenes? Pero no, ¿verdad? No lo mismo, dirían ustedes, es diferente, ¿sí? Se puede escuchar, alguien me dirá, pues, ¿cómo son sinónimos? No, ¿verdad, jóvenes? Sí, no, ¿verdad? Jóvenes, una pregunta, díganme ustedes, ¿qué entienden por relaciones de producción? Para que entremos en contexto, como les digo. No sé si, bueno, La ustedes lo saben, ¿sí? las relaciones entre el empresario y el cliente. Sí, exacto, puede ser, sí, exacto, sí, puede ser eso. Pero más que todo sería, ¿verdad? Como son relaciones de producción. Bueno, el cliente no sería parte del proceso productivo, no sé si me entiende. Sería entonces entre quién, entre el propietario y quién más, jóvenes. ¿Y el trabajador? Exacto, sí. El cliente es parte, sí, pues no formaría parte del proceso productivo, sino que está lo externo, ¿verdad? Que es el que consume. Sí, sería básicamente, jóvenes, es una relación que claramente se da, ¿verdad? O sea, es una relación, una relación directa, ¿verdad, jóvenes? Que se da claramente entre los trabajadores y básicamente los propietarios, ¿verdad? De los medios de producción, ¿verdad, jóvenes? ¿Está claro, jóvenes? Sí, licenciado. Sí. Bueno, entonces, hay otro tipo de relaciones, ¿verdad? La forma, jóvenes, de relacionarse así, una relación de producción como lo es ahora, ¿verdad? Como les digo, como esto es cambiante, ¿verdad? A través del tiempo. Entonces, jóvenes, vean, pues, una relación directa o una relación de producción directa, la que acabamos de mencionar, o sea, la relación que se da entre el trabajador y el dueño de producción. Jóvenes, pero también, pues, existe una relación de producción que puede ser indirecta, ¿sí? También puede ser una relación de producción que puede ser indirecta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una relación de producción indirecta, jóvenes,
por ejemplo, sí, por ejemplo, ¿verdad, jóvenes? Por ejemplo, pues, se puede dar, jóvenes, entre las diferentes empresas, ¿verdad, jóvenes? Que, que, que colaboran o básicamente compiten, ¿verdad? En el mercado, ¿sí? Digo, se puede dar, ¿verdad, jóvenes? Se puede dar básicamente una relación de producción, por ejemplo, de forma indirecta. O sea, por ejemplo, los propietarios de las tierras y empresas, por ejemplo, agrícolas, ¿verdad, jóvenes? Sí, se puede hacer una relación de producción indirecta, por ejemplo, en estos tiempos, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora vamos para que, como digo, para que entendamos esto, ¿verdad, jóvenes? Sí. Luego tenemos, en la actualidad, sí, ¿Será que no puede volver a explicar lo de las relaciones de producción indirectas? Es que no mucho la entendí. como les dije, la relación de producción indirecta, ¿verdad? Eso ya se da, pues, es una relación que se da entre los diferentes grupos, ¿verdad? De los propietarios de medios de producción. O sea que sí, ¿verdad? Esa relación indirecta solamente se va a dar cuando cuando exista, ¿verdad? Una interacción entre los dueños de los medios de producción. O sea, entre los diferentes dueños de los medios de producción, ¿verdad? Sí, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Sí. Haga de cuenta la relación entre el propietario, ¿verdad? De la tierra, porque eso pasa, ¿verdad, jóvenes? Y el propietario, por ejemplo, de una empresa agrícola. Porque ustedes saben, ¿verdad, jóvenes? Que muchas empresas, muchas veces, ¿verdad? Muchas veces, pues, no poseen la tierra, sino que lo que hacen es que alquilan, ¿verdad? Sí, alquilan, ¿verdad? Alquilan, jóvenes, sí, alquilan, ¿verdad? Sí, o sea que van con el propietario, ¿verdad, jóvenes? Hagan de cuenta de alguien que posee una finca, hagan de cuenta, mira, fíjate que necesito que me alquiles esta parte de la tierra, que yo lo que voy a hacer ahorita es, por ejemplo, producir cierto, cierto producto agrícola, ¿verdad? Sí. El dueño de otra fábrica, hagan de cuenta, ¿verdad? Sí. El dueño, hagan de cuenta de la finca, ¿verdad? Sí. Hace un trato, ¿verdad? O una interacción con el dueño de una empresa agrícola, ¿verdad? Que, por ejemplo, él se va a dedicar a producir cierto bien en particular, ¿sí? O cierto artículo agrícola, ¿verdad? Y eso sería básicamente lo que es una relación eh, productiva indirecta, ¿sí? No sé si me entienden ahí. Sí, gracias. Entonces, sí, ¿verdad? Que ustedes entienden. Como digo, son pasos que está sucediendo, ¿verdad? Sí. Las relaciones que se dan entre los dos de la producción, ¿verdad? Sí. Obviamente diferentes actividades, ¿verdad? Sí, Raúl. Licenciado, ¿cómo dijo que también era la relación directa de La relación producción? directa es más sencilla porque es la que se da entre el trabajador y el dueño de la fábrica, por ejemplo. Ya. Siempre la indirecta también es la que más o menos todavía no logro entender muy bien, o sea, es la que, como usted dijo, una interacción con los mismos dueños del medio de producción. No con los mismos, sino que sería en particular, ¿verdad? Con otros dueños, ¿verdad? De medios de producción, como le digo, el propietario de las tierras, ¿sí? Haga de cuenta un finquero. Usted hace trato con una empresa agrícola. Si se da cuenta, ambos pues son dueños de sus medios de producción, ¿verdad? No sé si me entiende, ¿verdad? Son dueños de su propia, de cada empresa, Exacto, pero tienen que hacer un trato, ¿sí? Para básicamente tener un beneficio entre ellos, ¿verdad? como colaboraciones y todo eso. Exacto, así mero, sí. Convenios que sean entre empresas, usted se da cuenta, por ejemplo, haga de cuenta, ¿verdad? Sí. Usted como, bueno, tal vez usted como compañía quiere que se dé a conocer su producto. ¿Usted qué hace? Usted contrata a una compañía, por ejemplo, de publicidad. Sí, ¿Sí? Eso es lo que se puede decir que es una relación indirecta de producción. ya le caché, entonces mejor, Lick. Gracias. Bueno, bueno, entonces, jóvenes, eso es importante que tengamos en cuenta. Como digo, obviamente son cuestiones de que se van dando, son historias, que se van dando, obviamente, en cierto pues, momento, pues puede cambiar las relaciones, ¿verdad? Sí pueden cambiar. Ahora, vamos a ver acá. No, aquí está hablando jóvenes. ¿Sí?
El desarrollo de las relaciones productivas capitalistas está influenciado por modificaciones cualitativas de las fuerzas productivas. Bueno, jóvenes, ya hablamos de lo que son las fuerzas productivas, ¿verdad, jóvenes? Ya hablamos de relaciones de producción. Entonces es importante que vean, pues, y para que no se, como digo, yo les aconsejo, ¿verdad, jóvenes? De que hagan un como glosario o algo así de términos, ¿verdad? Sí, porque como les digo, a veces pues puede pasar todo igual, ¿verdad? Pues vean, relaciones productivas, fuerzas productivas, procesos productivos. Entonces tenemos un montón que todos terminan con productivo, dirían ustedes, son como, pero obviamente pues, eh, pues, para que no se pierdan lo que ustedes apuntaría, ¿verdad? ¿Qué son fuerzas productivas? ¿Qué son las relaciones de producción? Entonces cuando vaya leyendo, pues, bueno, ya sé, ya tengo la idea. ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona? Viceversa, ¿verdad? Sí. Más que todo tener unas ideas. Por eso que estoy preguntando algunos términos, ¿verdad, jóvenes? Para que no se vayan perdiendo, ¿sí? En la actualidad, vean, con la rápida revolución científico-técnica, las fuerzas productivas desempeñan un papel activo y la economía política no puede ignorar los procesos que ocurren en ella, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí claramente, ¿verdad, Juan? Lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Eh, yo ese libro, la verdad que ese libro de economía política es viejísimo. Vamos a ver, es que no me acuerdo. Imagínense que ese libro es que no sé si lo han actualizado, pero vamos a ver qué tanto han hecho actualizaciones en el texto, pero si es el mismo que yo sé, creo que es el mismo. Vamos a ver, es que no tiene año ese libro, ¿verdad, Juan? No tiene año vamos a ver aquí sí, pero imagínense, pues, habla de una evolución científico-técnica, jóvenes, ¿sí? Entonces, por lo tanto, pienso que las fuerzas productivas desempeñan un papel activo y la economía política no puede ignorar los procesos que ocurren en ella, ¿verdad? Entonces, claramente, ¿verdad, jóvenes? Las fuerzas productivas van cambiando, ¿verdad, jóvenes? Cómo se relacionan, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, ellas van a ir evolucionando, jóvenes, van a ir evolucionando, ¿sí? Entonces, claramente, pues, eso sí va, va a ir cambiando, ¿verdad, jóvenes? La fuerza de trabajo, los medios de producción, obviamente, jóvenes. Hagan de cuenta que los medios de producción hace 100 años eran diferentes a con los que contamos ahora, ¿verdad? Sí. Igual la fuerza de trabajo, jóvenes, sí, las habilidades, ¿verdad? Que claramente se tenían anteriormente para producir cierto bien, pues claramente con el tiempo, pues han ido pues mejorando, ¿verdad? Han ido mejorando, ¿verdad? Sí, han ido mejorando. No, por ejemplo, para producir una mesa, hagan de cuenta que antes, tal vez, hace mucho tiempo, hace como 100 años, tal vez, jóvenes, se producía, ¿qué? Así manualmente, viceversa, ¿verdad? Sí, hace ciertos cortes, se lleva un poquito más de tiempo, posiblemente ahora, pues ya hay técnicas, ¿verdad? Con herramientas, las cuales, pues, uno puede hacer un mejor acabado de una mesa, ¿sí? Que antes, pues, claramente no se sabía, ¿verdad? Sí, la capacidad, la creatividad que se tiene ahora, pues, es mucho mejor, ¿verdad, jóvenes? Sí, mucho mejor. Bueno, entonces tenemos acá, entonces eso es importante, vean, que veamos, vean, que básicamente la revolución científico-técnica con eso, y va a seguir mejorando, se van a dar cuenta, incluso se pueden imaginar, ¿verdad? Que ahora, incluso muchos trabajan con el teléfono, ¿verdad, joven? Sí, entonces básicamente es un artículo que ahora, pues, un bien, ¿verdad? Que claramente, pues, va a ser fundamental ahora, ¿verdad, jóvenes? Es fundamental. Sí, claramente, ¿verdad, jóvenes? Con esta revolución científico-técnica, claramente va a seguir pasando, jóvenes, va a seguir pasando, ¿verdad? Sí, va a seguir pasando. Si ustedes se dan cuenta, ¿verdad, jóvenes? ¿Qué sucede ahora, en la actualidad, ¿verdad? Las empresas, la tecnología, jóvenes, más ahorita con lo de la pandemia que se fueron para arriba, ¿se dan cuenta? Sí. Entonces la gente se está dando cuenta, ¿verdad? Que la parte de la tecnología, ¿verdad? En particular, pues es un activo importante, ¿verdad? Dentro de la economía, sí, dentro de nuestra economía. Pues, son artículos que ahora la gente no puede, vivir sin ellos, ¿verdad? Sí, vivir sin ellos. Imagínense,
A veces muchos pues se van de vacaciones, ¿verdad, jóvenes? ¿Y qué pasa? Están ahí, pues nos están llamando, ¿sí? Que mandamos cierta información y en el teléfono está guardada la información, que uno se la mande. Sí, entonces básicamente eso, pues básicamente, pues vean, es una parte que ha mejorado, ¿verdad? Sí, ha mejorado, ¿verdad? Sí. Pero no hay que ignorar, ¿verdad, jóvenes? El proceso que ocurre en estas fases productivas. Pues claramente estas van cambiando todavía, van a ir cambiando. Posiblemente aquí dentro de unos 20 años, posiblemente los instrumentos que usamos hoy, pues posiblemente no se usen, ¿sí? La capacidad, nuestras técnicas y viceversa de poder transformar un bien, jóvenes, vayan cambiando también. Bueno, ahora jóvenes, la finalidad de la economía política no solo es estudiar la influencia que ejercen las fuerzas productivas en desarrollo sobre la producción, sino también desempeñar la influencia inversa de las relaciones de producción sobre el proceso de desarrollo de las fuerzas productivas. Dice, cada sistema de relaciones de producción puede impulsar o frenar el desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces, jóvenes, aquí, como ustedes me estaban indicando, ¿verdad? Y hablamos respecto a relaciones de producción, veo. Entonces, por eso es que Marx en su momento, ¿verdad, jóvenes? Sí, habla mucho de esto, ¿verdad, jóvenes? Porque se pueden imaginar, ¿verdad, jóvenes? Porque las relaciones de producción, ¿verdad? Si hay conflicto, ¿verdad, jóvenes? Entre estas relaciones de producción, jóvenes, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Esto va a frenar el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿verdad? Claramente. ¿Por qué, jóvenes? Si ustedes están inconformes, ¿verdad, jóvenes? Con el trato, ¿verdad? Que les dan en las empresas. ¿Qué pasa, jóvenes? Esto va a frenar automáticamente porque van de la mano, ¿verdad? Van de la mano. Se da una mala relación, ¿verdad, jóvenes? Sí. De la relación de producción. Respecto, ¿verdad, jóvenes? Sí. A las fuerzas productivas, pues básicamente estas fuerzas de relación de producción van a frenar, ¿verdad, jóvenes? El desarrollo de las fuerzas productivas. Por eso que decía, por eso que dice Marx, ¿verdad, jóvenes? Se sigue, existiendo conflicto, ¿sí? Entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas, jóvenes, básicamente el sistema, hagan de cuenta que pase del sistema feudal al sistema capitalista, ¿verdad? Sí. Porque muchas veces, y esto claramente fue lo que pasó, ¿verdad? En estos sistemas, ¿verdad? Que claramente, pues, como modo de producción, ¿verdad? Que claramente tuvieron que evolucionar, ¿verdad, jóvenes? Existiendo, pues, conflictos. Hay básicamente conflictos y que no fueron conciliados, jóvenes. Pues básicamente, pues, tuvieron que pasar a otro modo de producción, ¿verdad? Sí, porque si no, básicamente hay revoluciones y viceversa, ¿verdad? Sí. Como digo, esto va de la mano, vamos de la mano. Dice, la economía política se dedica a estudiar estos procesos y su interrelación, o sea, cómo se interrelacionan, ¿verdad? Entonces, porfa, como les digo, vayan apuntando qué significa relación de producción, qué son fases productivas, sí, ya van entendiendo por qué claramente, ¿verdad, jóvenes? ¿Verdad? Cada sistema de relaciones de producción puede impulsar o frenar el desarrollo de las fuerzas productivas. O sea, jóvenes, claramente depende, ¿verdad? Las fuerzas productivas dependen, vean, de estas relaciones de producción. Dependen mucho, jóvenes, dependen mucho. Como les digo, si ustedes vienen y claramente tienen conflictos con su patrono, jóvenes, ¿qué pasa con estas fuerzas productivas? Pues se van a frenar. Se van a frenar, ¿verdad, jóvenes? Las fuerzas productivas, pues, se van a frenar. O sea, jóvenes, básicamente, vienen ustedes, ¿qué pasa? A lo mejor no trabajo, ¿sí? Mejor voy a medio hacer el trabajo. Jóvenes, claramente, si hablamos de fuerzas productivas, pueden estar las nuevas de producción ahí, ¿verdad? Pero si ustedes como fuerza de trabajo, jóvenes, como les digo, tienen una mala relación con, con el propietario de los nuevos de producción, ¿ustedes qué hacen? Ay, mejor ni lo hago, ¿verdad? Mejor hago un mal trabajo, ¿sí? Entonces, con esto puede básicamente ir frenando, ¿verdad? Las fuerzas productivas, claramente. Si hay una mala relación, ¿verdad? Entre ustedes y su patrono.
Bueno, dice, los trabajos de Marx y Engels han dado a la economía política su propia identidad y un lugar definido en el sistema de las ciencias sociales. Sin embargo, los ideólogos burgueses han intentado refutar la economía política socialista y definido